Egunon, muy buenos días y bienvenidos a este segundo debate electoral que emitimos en directo en diariovasco.com, en esta ocasión con los candidatos a la alcaldía de San Sebastián. Este domingo, este 28 de mayo, tenemos una cita con las urnas para determinar, entre otras cuestiones, quién será el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad. Una legislatura, 4 años muy interesantes que tenemos por delante, en los que hay previsto un cambio de la fisionomía de la ciudad de bastante relevancia, pero cada uno de ellos deberá determinar a lo largo de este debate qué modelo de ciudad quiere, cuál será la letra pequeña de esas intervenciones y de esos proyectos que están por hacer. Los 5 candidatos están preparados, así que si os parece, les presentamos. Candidato de AJ-PNV, Eneko Goya, buenos días. Egunon. EH Bildu, Juan Carlos Izaguirre, egunon. Egunon. Partido Socialista, Marisol Garmendia, bienvenida. Egunon. Borja Corominas, del Partido Popular, ongi etorri. Egunon. Y Víctor Lasa, bienvenido, del Carrequín Podemos. Egunon. Bueno, como hicimos ya en el anterior debate, en el debate foral de la semana pasada, en este también habrá 5 grandes bloques en los que se distribuirá el debate. En esta ocasión hablaremos, en primer lugar, de movilidad. Un segundo bloque dedicado a la vivienda, urbanismo y patrimonio. Tercer bloque de turismo, el cuarto de seguridad ciudadana y el quinto dedicado al empleo y el desarrollo económico. También, al igual que hicimos la semana pasada, reservaremos un espacio para responder las preguntas que han enviado los suscriptores de diariovasco.com a través de la web y les adelanto que han sido muchas, más de 200. Evidentemente no vamos a hacerlas todas porque nos tiraríamos aquí toda la semana, pero sí que nos gustaría dedicarle un espacio amplio a responder dichas preguntas, así que les ruego brevedad en el resto de intervenciones para tener tiempo suficiente. Y por último, de cierre de debate, ese minuto de oro en el que deberán de pedir los 5 candidatos el voto a los suscriptores y a los usuarios de diariovasco.com. Bueno, ya ven que tenemos mucha tela que cortar, que hay mucho debate por delante, muchas cuestiones de las que hablar. No me dilato más y empezamos con el primero de los bloques, el futuro de la movilidad donostiarra. Empezamos fuerte. Ha sido uno de los temas casi más controvertidos de la legislatura, sobre todo en esta última parte. Ha habido ciertos cambios en las direcciones de algunas calles del centro de la ciudad que no han terminado de contentar a todos los ciudadanos o que quizás no han terminado de ser entendidas, y de eso vamos a hablar ahora, de eso y de otra cuestión. Y es que la futura corporación municipal, el 17 de junio prácticamente, en cuanto se genere la corporación, deberá ponerse manos a la obra para elaborar una ordenanza que antes de fin de año establezca la zona de bajas emisiones. Es decir, quiénes, qué vehículos podrán acceder al centro de la ciudad y otra cuestión, qué sucederá con las 26.000 motos que hay censadas en la ciudad. Ahí es nada. Bueno, comenzamos el debate. Eneko Goya, la pregunta es obligada. ¿Qué sucederá el año que viene y qué opinión tiene al respecto de los cambios de tráfico? ¿Han sido los adecuados? Con tu permiso, un inciso. Por supuesto. Estamos en el Diario Vasco y mañana se cumple el aniversario del asesinato de vuestro compañero Xanti Odeaga y quería tener un recuerdo para él y para todos sus allegados. Y ahora entrando en harina. Yo soy consciente de que en esta legislatura los cambios que se han producido en la ciudad en lo que a movilidad se refiere han generado inconvenientes, molestias, enfados e incomprensiones en muchas ocasiones, ¿no? Y yo ahí no tengo ningún inconveniente de asumir y de reconocer eso así, porque creo que reconocer algo es siempre el punto de partida para mejorar y dar una mejor respuesta, y es desde luego lo que vamos a tratar de hacer a partir de ahora, ¿no? Aceptar las cosas que podían haberse hecho mejor y tratar de mejorarlas, pero sabiendo que la ciudad avanza hacia un modelo de ciudad en el que la movilidad tiene que ser de otra manera, en la que el transporte público tiene que tener mayor presencia, en la que la superficie urbana debe ser para los ciudadanos y ciudadanas, en la que los peatones tienen que ganar espacios al vehículo privado, ¿no? Y yo creo que esa es la transición hacia la que caminamos. Probablemente ahora hayamos vivido un momento difícil por unos cambios que se han producido y que no se han entendido, pero creo que entre todos tenemos que intentar superar esa situación y avanzar hacia esa ciudad del futuro que será más amable, más humana y más vivible. Señor Izaguirre, ¿qué planes tiene a partir del año que viene si llega a ser alcalde? Sí, pues yo creo que además de plantearnos qué pasa con unos problemas puntuales que han surgido, que habrá que solucionarlos, hay que tener una perspectiva general de lo que es la movilidad en Donosti, y por eso planteamos la transformación de la variante en una avenida amable que comunique el este con el oeste de la ciudad y todos los barrios que la atraviesa, de tal manera que se pueda acceder a esos barrios sin pasar por el centro de la ciudad, también por transporte público, puesto que habrá 10 paradas para los buses, también por Bidegorri, con los 11 kilómetros que se construirán, y habrá 3 parkings disuasorios que evitarán que el coche vaya hasta el centro de la ciudad. Europa marca unos criterios
que hay que respetar, que además compartimos, priorizando el peatón, la bicicleta y el transporte público, pide menos tráfico en los centros de la ciudad y para eso hay que replantearse qué hacer con los parkings subterráneos que tendrán que cambiar su uso. De alguna manera, del uso rotatorio prácticamente único, hay que pasar a otros usos, como puede ser el parking de bicicletas, la zona de reparto para hostelería y comercio, o también para que los residentes puedan aparcar no en superficie sino abajo, ganando espacios en superficie para la convivencia de la ciudadanía en general, de los peatones, de las bicicletas. Y no me quiero olvidar en este minuto de la movilidad vertical, que tiene serios problemas en esta ciudad y a los que hay que dar solución sí o sí esta misma legislatura. Señora Garmendia, ¿cuál es su propuesta? Sí, nosotros no somos el PNV y las políticas de movilidad han sido responsabilidad y gestión del PNV. Nosotros hemos estado en contra desde el principio con los cambios de tráfico que no han gustado a nadie. No hay más que escuchar a la ciudadanía, a los conductores de autobús, comerciantes, hosteleros, vecinos y vecinas, viandantes. Y lo que hay que hacer es escuchar a la ciudadanía, reconocer los errores y rectificar. Y eso es lo que yo haré cuando sea alcaldesa de San Sebastián, escuchar, reconocer los errores y rectificar, cambiar las direcciones de la calle Zubieta y San Martín, escuchar a la ciudadanía y desde el primer día convocar una mesa con todos los agentes para consensuar y pactar un plan de movilidad, que es algo más que unos cambios de tráfico, un plan de movilidad con un horizonte, con unos objetivos, con unos plazos y unas alternativas de parkings disuasorios consensuados, insisto, desde la sensatez y el sentido común, cumpliendo la ley sí, pero sin volver loca a la ciudadanía. Borja Corominas, ¿va a revertir, si llega a la alcaldía de San Sebastián, los cambios de tráfico de esta legislatura? Sí, por supuesto. Escuchando a Marisol, escucho las propuestas que llevo proponiendo en esta ciudad durante 4 años y que tanto el PNV como el Partido Socialista han votado sistemáticamente en contra. San Sebastián no tenía un problema de movilidad hasta que llegó el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y se pusieron manos a la obra. Han creado un problema que no existía para aplicar una solución que nadie quiere, que nadie entiende. Es difícil hacer una gestión pública más torpe y más soberbia. No han escuchado a nadie, no han escuchado a los conductores, a los motociclistas, a los ciclistas, no han escuchado a nadie y han tirado por el camino de en medio. Y ha pasado lo que está pasando. Nosotros proponemos recuperar el buen sentido de la ciudad. Proponemos recuperar la dirección de la calle Zubieta y calle San Martín. Proponemos iniciar un diálogo honesto con todos los agentes de la movilidad de esta ciudad. Proponemos crear parkings disuasorios en Ibaeta y en Loyola en altura y bien conectados con el transporte público donostiarra. Proponemos crear una red de bidegorris con sentido, que se entienda, mejorar el mantenimiento de los existentes. Hay 0 euros de presupuesto este año dedicado al mantenimiento de bidegorris. Proponemos bonificar también la compra de bicicletas eléctricas para mejorar el uso de la bici ya definitivamente en San Sebastián. Víctor Lasa cierra esta primera ronda. Bueno, voy a decir lo que creo que muchos donostiarras están pensando. Si Marisol Garmendia, número 2 del Ayuntamiento, los últimos 4 años no estaba de acuerdo en los cambios de tráfico, pues no se ha enterado nadie. Que lo diga ahora en campaña, pues tiene el valor que tiene. Pero sí me gustaría decirle a Marisol, con todo el cariño, que si quiere que todas estas ideas frescas que está trayendo en campaña pues no se queden en un cajón los próximos 4 años, se repiense cuál es su mejor socio de gobierno. Mira aquí a tu izquierda, por ejemplo. Es verdad que parece que estamos todos de acuerdo en que la movilidad de Donosti se han cometido una serie de errores, han producido embotellamientos que quizá no eran necesarios y tenemos que cambiar hacia el modelo europeo de mayor peatonalización, mayor bicicletas, mayor transporte público, parkings disuasorios en las afueras y demás. Pero me preocupa que el equipo de gobierno actual, pues de los dichos a los hechos hay una distancia, porque este discurso es contradictorio con medidas, por ejemplo, como la nueva entrada en Marruchipi, en Chaurrondo, que va a ser una de las primeras entradas a Donosti desde Europa, que va a crear un flujo de tráfico de impacto todavía incierto en la zona de Tegorrieta y Gros, y se sigue sin desincentivar a los visitantes para que no vengan en su coche. Se pueden hacer cosas como avisar en autopista con un acuerdo del gobierno francés desde la altura de Burdeos, que los hoteles avisen que no es bienvenido el coche en el centro de San Sebastián, etc. Y en cuanto a la zona de bajas emisiones, tenemos que estar seguros de que trabaja a favor del residente, que no se convierta en una zona elitista en la que solo puedan entrar turistas con sus coches eléctricos. Necesitamos una ciudad que trabaje también en la movilidad
en favor de los residentes y en la habitabilidad para peatones y ciclistas. Vamos con el turno de réplica. Vamos a ver, por aclarar algunas cuestiones. Lo primero de todo, Marisol, yo soy alcalde de esta ciudad y asumo la responsabilidad de la actuación de mi gobierno en su conjunto, en las cosas que me gustan y en las cosas que no me gustan o no me gustan tanto. Y creo que el resultado general de lo que ha sido este gobierno de coalición ha sido positivo para la ciudad. Y los datos que la ciudad nos ofrece así nos lo indican. Entonces yo no voy a entrar a esa polémica porque sinceramente creo que no aporta absolutamente nada. Segunda cuestión, a Víctor, cuando dice que el enlace de Marruchipi es una decisión en sentido contrario. No es cierto. La variante tiene un potencial para jugar como distribuidor evitando que los tráficos tengan que discurrir por el centro. Y el ejemplo es el río. Y lo que busca Marruchipi precisamente es mejorar la situación del tráfico en el río, evitando que la gente que va a Gros tenga que utilizar el río inevitablemente. O que también la gente que entra a la zona este de la ciudad lo haga por la rotonda de Garbera y luego tenga que ir por todo Inchaurrondo, por el paseo de Ochoqui, con unos tráficos que en este momento son considerables. Y eso va a mejorar gracias al enlace de Marruchipi, con una distribución mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que ir efectivamente hacia un modelo de ciudad mucho más sostenible y la clave no está, o la discusión no está en si la calle San Martín es de subida o es de bajada. Aquí la cuestión es si la calle San Martín, a su paso por el Buen Pastor, tiene que volver a ser una carretera o no. Y nosotros hemos hecho una apuesta muy clara y la vamos a mantener. Creemos que Donostia tiene que ganar nuevos espacios peatonales, no solamente en el centro, también en los barrios. Y eso se traduce en propuestas concretas. Y nuestra propuesta en el Buen Pastor es hacer una gran plaza unida con la calle de Oyola para que sea un espacio central de la ciudad de vida y de disfrute. Juan Carlos Izaguirre. Sí, bueno, las disputas entre miembros del Gobierno no voy a entrar, son curiosas, eso sí, y decir que lo que es importante es una cosa que no se ha hecho, que es consensuar con los agentes que intervienen en la movilidad y no se ha escuchado y no se ha consensuado con ellos. En segundo lugar, pienso que se han hecho cambios más pensando en una obra que consideramos desde el principio nosotros innecesaria y con un gasto de fondos públicos que no era necesario y se responden más a eso que a las necesidades de verdad de movilidad de esta ciudad. En tercer lugar, que es triste que a veces los intereses partidistas pues estén por encima de los intereses de la ciudad, puesto que pienso de verdad que hay decisiones que se han tomado a lo largo de estos años que más han respondido a ese tipo de intereses. Y pongo como ejemplo en 2011-15 cómo se ubicó al final la estación de autobuses en Atocha cuando podía haber sido en Riberas de Loyola, porque había una mayoría que así estaba de acuerdo con ello. En el 2011-15 se hicieron varias apuestas por la movilidad sostenible en esta ciudad. Salió adelante la tarjeta Mugi, se trajeron las bicis eléctricas, el primer autobús eléctrico, se hizo la obra de Carlos I, se apostó por los Videgorris, pero siempre era con el consenso previo. Y vuelvo a acabar con un tema que no ha vuelto a salir ahora, pero que es muy importante. Prácticamente no hay barrio en esta ciudad, y aparte de los del centro, que no tenga problemas de movilidad vertical, y pienso que hay que responder y hablar de este tema seriamente y dar respuesta a la demanda que existe en estos barrios. Marisol. Sí, al Partido Popular y a Podemos. El Partido Popular ha votado en esta legislatura, en este año, 12 veces con EH Bildu en el Pleno. ¿Y es lo mismo que EH Bildu? No. Podemos, estamos gobernando en Madrid. ¿Somos lo mismo? No, ¿verdad? Yo represento al Partido Socialista y tengo mis propios criterios también en movilidad. Y discrepo con el PNV con quien gobierno porque tengo mi propia visión de ciudad y aporto mis propuestas. Hemos defendido que tenemos que consensuar la movilidad con todos los agentes desde el mes de agosto. No es algo que estamos ahora en elecciones. Discrepamos con el PNV cuando quitó las frecuencias del alza hospitales en 2020. Discrepamos ya desde verano, pedimos que las motos pudieran volver a aparcar en Anoeta, que el semáforo de la calle Fuenterrabía no estuviera funcionando con la frecuencia que está ahora, que se revirtieran los cambios. Y proponemos aumentar las frecuencias y los horarios de debús hasta las 11 y las 12 todos los días. Proponemos parkings alternativos disuasorios, tanto en Iyumbe, que por cierto lo pusimos nosotros, no movilidad, lo puso turismo sostenible. Y proponemos sobre todo que los donostiarras y las donostiarras podamos seguir beneficiándonos de los descuentos de la Mugi, algo
que el PNV de San Sebastián ha estado en contra. Nosotros no es cierto. Sí, No. tú defendiste que no ibas a aplicar el 50% de los descuentos cuando te dijimos que íbamos pusieran dinero, que iba Marisol, a haber financiación. que no es lo mismo. Y te pusiste nervioso. No estaba decidido. No, yo no me pongo nervioso. Sí. Te dijimos, va a haber financiación y los donostiarras no nos podemos quedar al margen. Y no nos hemos quedado al margen. Claro, Esa es la prueba. Porque hemos, todos los grupos políticos del Ayuntamiento, menos el Partido Nacionalista Vasco, queríamos que los donostiarras estuviéramos y fuéramos beneficiarios, no solo del 50%. Sí, votamos que sí, Marisol. No, votaste votamos que sí. No, votamos que sí. Y el PNV se abstuvo, y algo sé de eso en la legislatura pasada, a la integración de Renfe en la Mugi, por ejemplo, el PNV de San Sebastián. Bueno, Borja Corominas no se quede ajeno a este encuentro. Me parece que esto ha sido más de un minuto. Y ha sido un claro ejemplo de cómo se gobierna esta ciudad, sin entendimiento, sin ningún compromiso con la ciudad, más allá de los intereses políticos de los dos partidos que forman este gobierno. Es una pena. Dice el alcalde que quiere va a reconocer los errores en movilidad, pero no ha mencionado qué errores han cometido. Y eso es un problema, porque a mí me gustaría que quedara claro que todos los donostiarras conociéramos cuáles son los objetivos de este equipo de gobierno, cuáles son los objetivos intermedios que se propone, qué cronograma plantea para conseguir esos objetivos y cómo va a evaluar lo conseguido si se consigue algo. Me encantaría que se gobernara de esta manera, pero acabamos de ver que gobernar así en San Sebastián es, desgraciadamente, ciencia ficción. Y mencionaba Marisol que he votado este curso, este último año, 12 veces a favor de iniciativas de H. Bildu. Pocas me parecen, Marisol, pocas me parecen. Yo te digo, Juan Carlos, si depende de mí, no seas alcalde de San Sebastián, no es ninguna sorpresa, pero si presentas propuestas buenas para la ciudad, iniciativas que fomenten el crecimiento de San Sebastián, yo votaré a favor de ellas. Como de cualquier otro partido, no se me caen los anillos. Mencionáis la movilidad vertical, es un tema absolutamente fundamental para esta ciudad. Hay un plan de movilidad aprobado por este ayuntamiento. Si se sigue el ritmo que hasta ahora se ha seguido, el último de los proyectos del plan de movilidad contemplados en ese documento se construirá dentro de 96 años. Víctor Lasa, para cerrar este bloque. Creo que efectivamente, como comentaba Borja y Juan Carlos, esto es un ejemplo de cómo se han hecho muchas cosas en la ciudad en los últimos 8 años, sin participación, sin hablar con la ciudadanía. El Consejo de Movilidad lleva 2 años sin convocarse, el Observatorio de la Bicicleta se cerró y todos los agentes implicados en esta cuestión en la del tráfico coinciden en una cosa: se sienten dejados de lado y no se sienten partícipes de lo que está ocurriendo. Es lo que ocurre, yo creo, que a veces cuando se gobierna con el PNV, que es un partido que tiende a la hegemonía, que domina la mayor parte de las instituciones de este país, de la industria, de los medios de comunicación, y no está acostumbrado, no está cómodo compartiendo espacios de decisión, no es su estilo, no hacen primarias, es decir, no va en su ADN involucrar a la gente. Por eso no se han desarrollado, por ejemplo, las juntas de distrito. Sí me gustaría señalar a Eneco que cuidado, porque para deshacerte de coches lo último que tienes que hacer es ponérselo más fácil y hacer más carreteras y más carriles. En la historia del urbanismo está muy claro. A más carreteras pones, más coches vas a tener. Hay que hacer un esfuerzo importante por desincentivar las visitas en coches. Y creo además que la movilidad, esta estrategia de la que hablamos de peatonalizaciones, bicis y transporte público, no tiene que ser solo para el centro. Los otros barrios también se merecen zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones, calles estratégicas que se peatonalicen para que influyan a las demás, bicicletas eléctricas en el distrito este, que llevamos 8 años sin verla. Es verdad que lo habéis anunciado ahora este año, pero que llevan 8 años esperando. Es decir, que se contagie el resto de la ciudad de una nueva movilidad sostenible para los residentes, para todos, más amable y que mire hacia el futuro. Bueno, pues muchas gracias. Cerramos así este bloque. Es una pena, daría para mucho, seguro. Pero bueno, lo tenemos que dejar ahí. Y vamos con el siguiente, hablar de vivienda, urbanismo y patrimonio. Sí que me gustaría que el inicio nos centráramos un poquito en vivienda, porque el acceso precisamente a la vivienda es uno de los temas que más preocupan a los donostiarras, sobre todo a los más jóvenes, que ven casi imposible su independencia con alquileres que rondan los 747, 750 euros mensuales. Este bloque lo arranca Juan Carlos Izaguirre. La limitación en el precio del alquiler ¿es la solución? ¿Hay más vías? ¿Cuál es su planteamiento? Hay más vías, porque es complejo, pero mucho tiene que ver la situación actual, decisiones que se han tomado desde el Ayuntamiento en los últimos años. Yo creo que es uno de los principales problemas de la ciudad y yo creo que hay que trabajarlo en 2 frentes. Uno sería sobre la vivienda construida. Hay que aplicar la Ley de la Vivienda del 2015 del Parlamento Vasco, en la que se prevén herramientas para que se saque la vivienda vacía al mercado de alquiler.
no se ha hecho estos años, y también hay que aplicar la nueva ley aprobada en Madrid, declarar ciudad tensionada Donosti, poder topar los precios y controlar los fondos buitre, que parece ser tampoco hay mucha voluntad política al respecto. Pero también hay que hacer nueva vivienda. Hay que hacer nueva vivienda porque es necesario, y nuestra apuesta es por nueva vivienda construida sin ocupar más suelo, en zonas degradadas o nuevas oportunidades que surgen, mayoritariamente en suelo público, que sean mayoritariamente protegidas y de alquiler, 70%, y el 20% reservarlo para los jóvenes, las jóvenes se puedan emancipar en Donosti, siempre acompañado de los equipamientos y servicios necesarios y con actividades económicas motoras que no conviertan esos nuevos barrios en barrios dormitorios y sean barrios vivos. Esto lo hicimos ya en Txomin. Hicimos en Txomin y nuestro compromiso es volver a hacerlo en las otras zonas que hay en Donosti previstas. Porque una cosa es hablar y decir que se va a hacer y otra qué es lo que de verdad se ha hecho durante estos años. Marisol Garmendia, ¿qué planteamiento tiene? Sí, hay que priorizar las políticas públicas de alquiler asequible para hacer que nuestras hijas y nuestros hijos puedan vivir en sus barrios, en su ciudad. Y esto no es ni un lujo ni un privilegio, como dijo Goya hace unos meses, aunque ahora en esta ocasión sí rectifica. Sin jóvenes no hay futuro para San Sebastián y tenemos que aprovechar los mecanismos que nos da la ley vasca de vivienda y también la ley española, a la que, por cierto, tanto PNV como el Partido Popular han votado en contra, para limitar el precio de los alquileres y declarar zonas tensionadas en nuestra ciudad, para sacar las viviendas vacías al alquiler, para asegurar incentivos fiscales también para los arrendatarios y, sobre todo, ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a pagar parte del alquiler, como está haciendo el Gobierno vasco con el programa Alokabide. Y hay que construir vivienda, claro que sí, pero hay que construir ciudad de otra manera. Nosotros planteamos 6.000 viviendas en 10 años y tenemos que aprovechar la oportunidad histórica que vamos a tener para hacer ciudad de otra manera, tanto en cuarteles de Loyola, donde planteamos un 60%, como en la playa de Vías de Amara. Y Marisol, perdona, continúa en el turno de réplica, Vale. que nos vamos de tiempo. Borja Corominas. Sí. Bueno, prometen y desgraciadamente prometen sobre prometido y nunca cumplen. El Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en el 2010, y desde entonces han gobernado tanto EH Bildu como el PNV como el Partido Socialista, prometió 16.000 viviendas para San Sebastián. De esas 16.000 viviendas se han construido únicamente un 28%, una de cada 4. No sé, me gustaría preguntarles si creen que han hecho lo suficiente para paliar el problema de escasez de la vivienda en esta ciudad, tanto unos como otros. Si se han esforzado lo suficiente, si han implementado las medidas suficientes, si han aligerado la burocracia suficientemente, si están satisfechos con su gestión al frente del Ayuntamiento para efectivamente garantizar que nuestros jóvenes y la gente más vulnerable y cualquier donostiarra pueda acceder a una vivienda digna en esta ciudad. Y no me gustaría olvidarme del patrimonio, pero yo creo que es muy importante. No voy a hacer una relación de los edificios, de los portales históricos, de las fachadas que se han destrozado, porque acabaríamos todos llorando hoy aquí. Bueno, todos excepto posiblemente los que las han destrozado, que son el PNV y el Partido Socialista. Sí me gustaría mencionar solo 3 que se han destruido en las últimas 3 semanas. La Estación del Norte de San Sebastián, Villa Belén en Miraconcha y la enésima Villa de Ondarreta. Y esto a pocas semanas de las elecciones. Eso da la medida del interés que tiene nuestro equipo de gobierno por el patrimonio artístico construido de nuestra ciudad. Posteriormente haremos otra ronda dedicada precisamente a la defensa del patrimonio. Víctor Lasa, ¿es factible un parque de alquiler exclusivamente en la vivienda pública? Yo lo creo que es factible. Podemos ver ejemplos por toda Europa, empezando por Viena, que es mi modelo. En Viena, 2/3 de las viviendas son de protección pública y viven en ellas el 70% de la población. O sea que cuando se trata de esta cuestión, lo más importante es la voluntad política de hacerlo. Yo por eso he propuesto durante semanas un pacto por la vivienda. La vivienda es demasiado importante y está en una situación demasiado catastrófica como para que sea un elemento de contienda electoral. Pongámonos de acuerdo en hacer algo muy simple, que es aplicar todas las leyes que tenemos, la Ley Vasca de Vivienda y la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que tenemos gracias a Podemos en el Estado, para defender un derecho que protege la ley, como es el de la vivienda. Empecemos por regular el alquiler, seamos mucho más ambiciosos en el porcentaje de viviendas de protección que tenemos en la ciudad, que no llega al 4 y que además incluye viviendas de precio tasado y demás, que como hemos visto en Jalastoquieta, pues ha fracasado. Hay que centrarse en el alquiler protegido y hay que ser
muy ambiciosos. Tenemos que aprovechar cada metro cuadrado disponible para seguir esta política, empezando por los cuarteles de Loyola, que efectivamente es una oportunidad muy interesante, pero que este Gobierno se les compromete a aplicar el 40%, que es el mínimo legal al que les obliga la ley. ¿Por qué no el 70, el 80? Y además se da la circunstancia negativa que estamos pagando más por esos terrenos por el hecho de haber puesto este mix, por el hecho de tener demasiada vivienda libre en la oferta. Por lo tanto, hay que darle una el vuelta. señor Goya cierra esta ronda. Cierro la ronda sorprendido porque cada vez que hemos llevado un expediente de urbanismo para promover construcción de nueva vivienda, Podemos se ha opuesto sistemáticamente. Entonces, de lo que dicen a lo que hacen, pues hay un trecho. Como lo mismo pasa con EH Bildu, que en la mitad de los expedientes se opone también para construcción de nueva vivienda. Y después ha mencionado Txomin. Barkatu, Juan Carlos, pero Txomin, cuando yo llegué a la alcaldía me lo encontré empantanado con una sentencia en contra del ayuntamiento y tuvimos que negociar para poder sacarlo adelante. Y si uno mira los datos, comprobará que durante la legislatura de EH Bildu se pusieron en el mercado 100 viviendas de protección. En las 2 legislaturas que nosotros hemos gobernado son 700. Entonces, hablar es fácil, pero Bildu tiene también la experiencia de haber gobernado para poder demostrar que lo que quiere hacer ahora lo sabía hacer antes y no es así. Eso lo tengo que decir. Y hay que hablar claro. El problema de la vivienda en San Sebastián necesita una respuesta por parte del Ayuntamiento promoviendo nueva construcción. Donostia tiene hoy 188.743 habitantes, el mayor número de habitantes que ha tenido en toda su historia. Y eso quiere decir que es una ciudad que atrae y en la que la gente quiere vivir. Y tenemos que promover nueva construcción de vivienda para satisfacer esa demanda que existe en este momento. Y hacerlo con distintas tipologías de viviendas, desde libres, tasadas, viviendas de protección social y con porcentajes altos en cada promoción de vivienda protegida, pero siendo conscientes de que tenemos que ser sostenibles. Nosotros hemos apostado por la compra de los cuarteles de Loyola. Eso se produce gracias a la negociación del Partido Nacionalista Vasco en Madrid, pero el Ayuntamiento va a pagar 73 millones de euros por esos cuarteles. Y tendremos que sentarnos y tendremos que hablar cómo se hace esa operación sostenible con el mayor número de vivienda protegida posible. Bueno, turno de réplica. El señor Corominas ya metió en el debate la defensa del patrimonio. Me gustaría también saber su opinión al respecto. Juan Carlos Izaguirre, empezamos. Sí, pero me toca replicar a cosas que he oído, porque la operación de Txomin, aquí a cada uno lo suyo, se planifica en 2011-15. Es la mayor operación, planificación de vivienda pública de toda la comunidad autónoma vasca en aquel momento, 1.300 viviendas en las 2 fases. Es más, la vivienda que se está construyendo ahora en Donosti principalmente es de lo que planificó Bildu en su época. Por eso se está planificando y se está sacando adelante tanta vivienda pública, no porque lo quisiera así este Gobierno actual y el Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco, por lo que tenéis que hacer. En el 2015 votó en contra de la Ley de Vivienda del Parlamento Vasco y en el 2023 ha votado en contra de la Ley de Vivienda en Madrid. Y eso no es velar por el derecho a la vivienda que tiene la ciudadanía. Y sí se ha hecho inversión en Loyola y es una buena noticia para la ciudad. Pero en Txomin también se invirtió más de 40 millones para adquirir terrenos para poder hacer la operación que ahora se está ejecutando gracias al trabajo que hizo EH Bildu en su época. Y sí, nosotros pensamos que los ejemplos de vivienda son un ejemplo en el que más del 50% de la vivienda es pública, con lo cual el control de los precios de alquiler queda más en manos de las instituciones que los fondos buitre, y en este momento en la ciudad no llegamos ni al 3% de vivienda pública. Con lo cual la apuesta tiene que ser importante y no vale decir y no hacer, porque a veces ha votado que no EH Bildu a diferentes promociones que se plantean, porque siempre se va al mínimo de vivienda pública y tenemos que estar presionando para que ese mínimo se eleve, aunque sea del 40 al 50%. Y ese 40% mínimo, el PNV habitualmente lo que hace es que la mitad sea tasada, que es en venta, y en Donosti supone 400.000 euros, que no es asequible para la mayoría de las y los donostiarras. El patrimonio hay que defenderlo. El patrimonio hay que defenderlo, igual que la casa de baños de San Bartolomé se quitó piedra por piedra y se volvió a reconstruir. Lo que no se puede aceptar es lo que se ha hecho ahora, por ejemplo. Bueno, si le parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar este turno de réplica en vivienda y después hacemos otro de patrimonio, que me parece que si no, no nos va a dar tiempo. Marisol Garmendia. Sí, yo entiendo que a ustedes les conviene hablar de este equipo de gobierno como si solo estuviera el PNV gobernando, y no. Estamos también el Partido Socialista y no somos el PNV, y discrepamos en muchas cosas, y discrepamos en materia de vivienda en una ley que nosotros hemos defendido, en 2 leyes que hemos defendido en el Parlamento Vasco y en el Gobierno de España, y que el PNV ha votado en contra. O sea, podrán decir lo que quieran, pero esa es la realidad. Y nuestras políticas de vivienda, lo he dicho antes, están para
promocionar y favorecer el alquiler asequible, las ayudas a los jóvenes para que puedan pagar el 70% del precio del alquiler. Estamos defendiendo el alquiler, estamos defendiendo nuevos modelos de hacer ciudad y un 60% de viviendas públicas en cuarteles de Loyola, señor de Podemos. No el 40%. No hay ninguna decisión del equipo de gobierno. Usted podrá decir lo que sea, pero discrepamos y cada partido, el PNV tiene su modelo y el Partido Socialista y yo como candidata tengo mi propio modelo. Y es un modelo de alquiler para que nuestras hijas y nuestros hijos puedan vivir en sus barrios, en su ciudad. Y necesitamos priorizar el alquiler porque sin jóvenes no hay futuro para San Sebastián. Borja Corominas, ¿cuál es su prioridad en vivienda? Vivienda, ¿no? Estamos, vale, perfecto. Bueno, escuchándola, señora Garmendia, cualquiera diría que efectivamente no forma parte de este equipo de gobierno, porque esto pasaba por ahí, no me enteré, no sabía. Bueno, pues en esas estamos. Yo ya sé que resolver el problema de la vivienda, es muy complicado. No hay una varita mágica que te permita solucionarlo. Quedarse de brazos cruzados es lo peor que podemos hacer. Lo segundo peor posiblemente sea aplicar la ley de vivienda que ha aprobado EH Bildu y Podemos, ¿no? en el gobierno de España, que me parece una auténtica barbaridad, que ahí donde se ha aplicado, por ejemplo en Barcelona, no hace falta irse a Viena, y Viena es un caso de éxito, pero no precisamente por esto, sino por otro conjunto de circunstancias. En Barcelona ha sido un auténtico desastre y todo el mundo lo dice. SADE y la Pompeu Fabra han hecho estudios que indican que ha subido el precio de la vivienda en alquiler, que ha disminuido la oferta de vivienda en alquiler y que ya no se construye vivienda nueva en Barcelona. Si eso es lo que queremos para San Sebastián, mal vamos, no es lo que yo quiero. Escuchándole, señor Goya, digo, esta música me gusta, ¿no? Es verdad que la única manera una de las únicas maneras de solucionar el problema de vivienda es construir vivienda. Pero claro, es que yo ya le escuchaba esta música en junio del 2020, en el que prometía 2.500 viviendas, y un poquito más tarde, en octubre del 21, que prometía 1.700. Ni una de estas se ha construido. Entonces, eso que digo, ustedes prometen sobreprometido y nunca jamás asumen o cumplen lo que han prometido. Y eso es un problema para todos los donostiarras. Les resta credibilidad y nos suma pues, en un poco la indiferencia, y eso tenemos que evitar. Señor Lasa. Bueno, es verdad que la señora Garmendia puede tener su opinión, pero bueno, el acuerdo que tienen con el PNV es que el PNV y el PSOE se juntan para hacer lo que diga el PNV. Me temo que este gobierno no se ha tomado lo suficientemente en serio el enorme problema de la vivienda que tenemos en Euskadi y en Donosti, que 2/3 de los menores de 35 años siguen viviendo con sus padres y en los últimos 8 años no ha mejorado la situación. Y eso son varias generaciones de gente que ya no es tan joven, que en los últimos 8 años no ha podido tener un plan de vida en Donosti. La ley de vivienda, la regulación del alquiler funciona en lugares como Austria, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, incluso en Nueva York. Eso es indiscutible. Y volviendo a Txominenea, me gustaría recordar a Juan Carlos Izaguirre, ya que Marisol no lo dice, que Txominenea fue obra de O'Donnell Orza. Lo dejó diseñado, comprado, y también la decisión de que el 70% fuera protección oficial acordada con Arriola el 14 de marzo de 2011. Es verdad que lo ejecutó Juan Carlos, pero llegó a mesa puesta. Y hablando de O'Donnell Orza, pues echa un poco de menos la ambición que tenía él y el compromiso con la vivienda pública, porque los últimos 8 años de este gobierno pues demuestran lo contrario. Hablando de lo que se hace cuando está en el gobierno, llevamos 40 años gobernados por el PNV en Euskadi y la situación de la vivienda es absolutamente catastrófica. Podemos lleva 3 años en el gobierno del Estado junto al PSOE y hemos conseguido una ley de vivienda innovadora, ambiciosa, que nos da por primera vez una herramienta para cambiar el alquiler. Así que si se quiere, se puede. Y la única fuerza que puede tener esa capacidad de transformar, porque somos autónomos, somos Elkarrekin Podemos. Eneko Goya, cierra vivienda. El que ejecutó Txominenea fue este gobierno municipal. El primer día que llegamos al ayuntamiento teníamos una sentencia en contra de los propietarios del suelo que bloqueaba la operación. Lo digo porque Víctor, será diseñado por O'Donnell Orza, pero ejecutado por este gobierno municipal. Y no hay ningún problema en reconocerlo, porque en esta ciudad lo importante es que los proyectos que tenemos los sepamos compartir y sepamos dar una continuidad a apuestas que se hacen y que a mí me da igual que de quién sea si son buenas para la ciudad. Otra cuestión, Borja, no sé cómo dices o cómo utilizas esos datos. En estas 2 últimas legislaturas este gobierno municipal ha promovido 4.000 nuevas viviendas en esta ciudad. Los datos están ahí. La mitad de ellas, además, mediante el cambio de uso de comercial a residencial y la división de vivienda, lo cual me alegra muchísimo porque es actuar sobre la ciudad construida. Y la otra mitad de nueva promoción.
Esos son los datos que este gobierno municipal puede ofrecer. Y creo que, insisto, o sea, tenemos que trabajar en común para dar una respuesta a una situación que a todos nos preocupa. A todos nos preocupa y nos ocupa. Y yo me alegro muchísimo, por ejemplo, de que hayamos votado por unanimidad que sí a la compra de 2 cuarteles de Doyola. En esto no hemos discrepado ninguno de los grupos que estamos aquí. Y creo que ese es el camino para intentar dar respuesta a un problema que, es cierto, existe en este momento de acceso a la vivienda en nuestra ciudad. Bueno, decía que me iba a saltar un poquito el guión. Vamos a hacer otra ronda hablando de patrimonio, es así, sin turno de réplica. Me gustaría conocer su opinión acerca de si se está perdiendo patrimonio en la ciudad o no, o en qué situación está Donostia. Juan Carlos Izaguirre. Sí, evidentemente está perdiendo patrimonio, y se está perdiendo patrimonio porque no se cuida el patrimonio, ni el urbano ni el natural, diría. Y yo creo que es una apuesta importante como ciudad de defender lo que es nuestro y lo que nos ha caracterizado y lo que nos hace que seamos Donosti y seamos lo que somos, ¿no? Y yo creo que el ejemplo claro puede ser la Estación del Norte, pero yo creo que cómo se debe hacer también EH Bildu en su legislatura pues lo demostró, hablando con los agentes que están involucrados en el patrimonio, me da igual que fuera el Cerro de San Bartolomé, la Casa de Baños o Bellas Artes, etcétera, para dar más protección a algunos edificios y para consolidar los que ya estaban en peligro de que se fueran a derruir. Y ya lo siento, pero tengo que decirlo, lo de compartir y que te da igual quién hace las cosas, que diga eso el PNV, que es especialista en adjudicarse todo lo que han hecho los demás, pues me asombra un poquitín. A cada uno lo suyo. Y efectivamente, cada uno lo suyo. Efectivamente, y a cada uno lo suyo. Yo en Elorza, puedes ir a preguntar a la Vega del Urumea a ver qué hizo don Elorza en el Urumea y en los barrios circundantes cuando estuvo gobernando, y desde luego la apuesta por regenerar el Urumea la trae el 11-15 Bildu, y esa apuesta sigue en pie y va a ser uno de los ejes principales de esta ciudad en la próxima legislatura y en las próximas legislaturas. Señora Garmendia. Pues hablando de nombres propios, sí me gustaría decirle a Víctor Lasa que igual, como lleva 20 años fuera de la ciudad, no sabe que una de las conquistas de Chomin, conquistas sostenibles, es el District Heating, que lo puso en marcha Ernesto Gasco. A cada uno lo suyo. Y hablando de patrimonio, nosotros defendemos el patrimonio, y la mejor defensa del patrimonio que se puede hacer es su uso, también su uso razonable, como ocurre con el Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Y tengo que reconocer que la actuación que se ha llevado a cabo en la estación de Renfe no se ha hecho con la sensibilidad que yo creo que debería hacerse. Es verdad, y menos mal, que se va a conservar y restaurar la marquesina de los talleres de Eiffel, ¿verdad? Pero ya que teníamos la estación más antigua de España prácticamente, creo que merecía la pena recuperarse. Es verdad que se va a reconstruir, pero nosotros tenemos una sensibilidad especial para el patrimonio, no solo construido, sino también por el patrimonio natural, y por eso hemos planteado, por ejemplo, la recuperación de Sagüés como un gran espacio público con un mirador escalonado que pueda coser con una intervención muy mínima el monte, el mar, y ofrecer las mejores vistas del atardecer en San Sebastián. El patrimonio natural también es un patrimonio que debemos de preservar, y lo estamos haciendo mejorando, por ejemplo, toda la red de parques y jardines de la ciudad. Señor Corominas. Hay un lugar en San Sebastián en el que se concentra el desprecio de este equipo de gobierno por el patrimonio histórico y por el patrimonio natural, que es el Monte Urgul. El Monte Urgul está absolutamente abandonado, está absolutamente vandalizado, lleno de pintadas, lleno de grafitis, y es una pena verlo. El cementerio de los ingleses, que es el lugar posiblemente más romántico de toda la ciudad, está que se cae. Y se te cae el alma a los pies cuando ves un espacio natural con tanto potencial, tan maravilloso, tan descuidado y tan poco cuidado. Es una lástima. La identidad de los donostiarras también es su identidad estética. Y la identidad estética de San Sebastián lo conforma todos los edificios de San Sebastián. Es lo que una de las cosas por las que nos hemos enamorado de esta ciudad, es por cómo luce. Y poco a poco estamos destruyendo todo eso. Nos estamos cargando los portales históricos modernistas del centro, nos estamos cargando las fachadas de arenisca, que no estarán protegidas por el PEPUC, pero conforman esa identidad estética de la ciudad tan importante. Nos estamos cargando el patrimonio industrial, nos estamos cargando el patrimonio arquitectónico. Bueno, es que ya he mencionado estos 3 últimos casos de estas 2 últimas semanas. Y es momento de que Víctor Lasa comente lo que considera al respecto. Señor Lasa. Me alegra muchísimo
muchísimo oír a Marisol y a Juan Carlos hablar de patrimonio verde como algo que tenemos que proteger, porque es una infraestructura importantísima y un activo importantísimo de la ciudad. Estoy muy orgulloso de haber pasado 20 años viviendo fuera, no estaba en otro planeta, o sea que me he enterado de lo que pasaba en Donosti, porque me ha dado una altura de miras, creo, y de ver muchos ejemplos de cómo se hacen las cosas en otros lugares. Y he escuchado a gente como Jane Jacobs, que era una teórica del urbanismo, que decía que las ideas nuevas necesitan de edificios viejos. Y eso lo he visto en muchos lugares en Europa, donde lo viejo se le da valor, se transforma y se le da un nuevo uso, en vez de sacar la excavadora y llevárselo por delante. Creo que tenemos un problema de nuevo de participación, de transparencia informativa, porque creo que todos nos quedamos en shock cuando vimos que se tiraba a la estación del norte, porque nadie se lo esperaba. Es que incluso si fuera esa la mejor solución técnica, que sinceramente no lo sé, si no lo transmites, si no lo compartes, si no invitas al Colegio de Arquitectos a que dé una conferencia, si no dejas que Áncora y Andarea hablen con el arquitecto para saber qué está pasando y la primera noticia que tenemos es una excavadora que se lleva por delante a la estación del norte, pues lo que tenemos es shock y que la gente se pregunte qué está ocurriendo, ¿no? Creo que tenemos que meter muchísimos más elementos protegidos en el PPUC, porque hasta 2021 solo se incluían algunos elementos del centro y pocos del resto de la ciudad, desde luego no villas, a la 125. Hay que extender esa protección también al patrimonio verde y ser mucho más ambiciosos en mantener la identidad histórica de Donosti, porque importa. Eneko Goya, bueno, nosotros tenemos un firme compromiso por lo que es el mantenimiento del patrimonio. Y os recomiendo a todos que os leáis un artículo que escriben hoy varios miembros del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro sobre la Estación del Norte. Digo porque el patrimonio no es... Yo creo que el patrimonio tiene que tener un uso y tiene que ser adecuado a la transformación de la ciudad. Yo entiendo que Bildu no esté de acuerdo con la Estación del Norte porque no quería que llegara el tren de alta velocidad. Pero los demás, que creo que estábamos de acuerdo con que el tren de alta velocidad era importante para Donostia, entenderemos que es necesario tener una estación que pueda albergarlo. Y sería absurdo que por proteger todo y no hacer nada, pues estuviéramos comprometidos con esa llegada del tren de alta velocidad. Aparte, ha dicho bien Marisol, hay partes que se han desmontado y se volverán a reconstruir. Yo creo que esa es la clave. Y es más, nosotros en estas 2 últimas legislaturas hemos incluido 200 elementos más a la lista de 1.100 elementos protegidos que tiene la ciudad. Las villas de Ondarreta, entre otras cosas. En el PPUC anterior, del gobierno municipal anterior, no estaban incluidas. Y las incluimos nosotros. Hoy tenemos 1.310 elementos protegidos. Y cuando el señor Corominas dice que se derriban edificios de arenisca, dígame usted cuál. Yo no he dicho eso. Dígame usted cuál. Yo he dicho que no se respetan las fachadas, alcalde de los... No, ha dicho usted las fachadas de arenisca. Dígame usted que no se cuál. respetan las fachadas y se ponen estas fachadas ventiladas que son terribles. No sobre fachadas de arenisca. No lo son. Bueno, pues hasta aquí el debate relacionado con la defensa del patrimonio, otro tema del que se hablaría largo y tendido, pero no hay tiempo. Tenemos que pasar al siguiente bloque relacionado con el turismo. Bueno, ¿es Donosti una ciudad masificada de turistas? Esta pregunta estaba sobre la mesa ya en 2019, cuando había récord de turistas. Después vino la pandemia y la ciudad vivió lo que era precisamente quedarse de lleno sin esta industria, que supone desde hace varios años el 14% del PIB, y ahí está precisamente el reto, en buscar el equilibrio entre ser una ciudad turística, como lo es Donostia desde hace siglos, y que esto no afecte a los ciudadanos. Marisol Garmendia, arranca este bloque. Pues tú lo has dicho, Estrella, ese es el reto. Nosotros abogamos por un turismo sostenible, un turismo regulado, un turismo controlado. El turismo, la industria turística, da trabajo y empleo a más de 15.000 familias en San Sebastián y no podemos demonizar a este sector. San Sebastián no es Magaluf, no es Venecia, no es Barcelona, ni lo va a ser, porque tenemos que trabajar para ello. Nosotros abogamos por la permanencia de la moratoria para no construir más hoteles en suelo urbanizado, por controlar los grupos de visitantes, su número, que no provoquen molestias a los vecinos, y estamos a favor de dar los pasos normativos en las instituciones competentes para poner en marcha la tasa turística con un fin finalista, con un objetivo finalista. Y estamos a favor de que las y los donostiarras sientan el orgullo de compartir su ciudad también con los viajeros, de compartir nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestras lenguas, y para que San Sebastián vuelva a sentirse una ciudad abierta, una ciudad hospitalaria,
y trabajando en armonía y en convivencia los donostiarras con los visitantes. Señor Corominas, ¿qué modelo turístico defiende para la ciudad? Bueno, el turismo efectivamente representa en torno al 14% del Producto Interior Bruto de San Sebastián y yo creo que tenemos que cuidarlo, mimarlo y favorecerlo. Pero claro, casualmente los donostiarras representamos el 100% de los habitantes de esta ciudad y también tenemos que cuidarlos, mimarlos y favorecerlos. Yo creo que es importante encontrar ese punto medio, ese punto de equilibrio en el cual la necesaria captación de turistas favorece a la ciudad y no perjudica a sus habitantes. Y en este sentido, la moratoria que aprobamos recientemente por unanimidad en el Pleno podría ser una buena oportunidad para analizar cuál es ese punto de equilibrio, porque parece evidente que si hubiera una vivienda turística en un barrio no afectaría al mercado inmobiliario y no generaría molestias, pero si hubiera 5.000 sí que generaría molestias y afectaría al mercado inmobiliario. ¿Cuál es el número necesario de viviendas turísticas y de camas hoteleras que necesitamos en San Sebastián sin que tenga un impacto negativo en la ciudad? Eso es lo que tenemos que analizar y me temo que este equipo de gobierno no está haciendo ese esfuerzo, ese análisis y podría ser esta otra oportunidad perdida. Señor Lasa. Me alegra de que parece que por fin hay algo de consenso en torno a la necesaria e imprescindible regulación del turismo. Recordemos que el turismo es una industria con un enorme potencial transformador, positivo, si se gestiona bien, pero es una industria extractiva y como tal debe ser regulada porque el recurso que extraen somos nosotros, nuestro tejido sociocultural. Me temo que el equipo de gobierno actual no sabe lo que es la sostenibilidad, no lo entiende bien y desde luego no tiene ni idea de lo que es el turismo sostenible a pesar de que se pongan ese nombre. Porque sostenible no es aumentar un 65% el número de camas hoteleras en los últimos 10 años, sostenible no es ver cruceros atracando en Pasaia los domingos, sostenible no es ver autobuses charters llegando como y cuando quieren en temporada alta, incluso en temporada baja, sostenible no es permitir que los visitantes vengan en coche hasta el centro de la ciudad y tantas otras circunstancias que sé que los donostiarras tienen en su mente. Tenemos que regular todas y cada una de estas circunstancias que he mencionado y más para contrarrestar los efectos negativos de la pésima gestión que se ha hecho del turismo, me temo que tengo que decir, y además tenemos que escuchar a la ciudadanía. No se puede decir que todo va bien cuando 2/3 de los donostiarras ya se sienten expulsados de sus espacios y de sus rutinas. Necesitamos además un modelo turístico sostenible y regenerador. Señor Goya, su turno. Vamos a ver, nuestra ciudad es una ciudad que tiene una tradición histórica desde mediados del siglo XIX porque hizo una elección. Y si hubiera hecho otra elección, pues la bahía de La Concha sería hoy un puerto industrial, pero no lo es, porque lo decidimos así. Y tenemos la suerte de ser una ciudad atractiva que además atrae a gente que quiere ver cómo somos, cómo vivimos, cómo disfrutamos, cuál es nuestra identidad. Yo creo que esa es una oportunidad que debemos ser capaces de aprovechar, ¿no? Nuestra apuesta es claramente por un turismo de convivencia, es decir, por ese equilibrio que dice el señor Corominas, de esa actividad con la propia vida de la ciudad sin que se rompa ese equilibrio. Y no estoy de acuerdo con que no se haya hecho nada. Este gobierno municipal ha adoptado 4 medidas de ordenación de esta materia a lo largo de estas dos legislaturas y la última ha sido la suspensión de licencias, que además me alegro de que la hayamos aprobado por unanimidad, porque en esto también estamos más de acuerdo de lo que a veces aparenta en un debate electoral. También hemos aprobado por unanimidad o solicitado por unanimidad en el Ayuntamiento la implantación de la tasa turística. Señor Goya, va a tener que dejar el resto de iniciativas para la siguiente ronda. Juan Carlos Izazaguirre. Bueno, nosotros también pensamos que hay que cuidar al turista, pero sobre todo tenemos que pensar en cuidar a las y los donostiarras. Y pensamos que es momento ahora de compensar los perjuicios que ha tenido este desgobierno en este control, este crecimiento desmesurado en algunos barrios y en gente que vive en esos barrios. Y con esta gente hay que hablar de qué servicios, qué equipamientos hacen falta invertir en esos barrios, pensando en ellos y en ellas y no en otros intereses. Hay que ampliar la zona saturada a otros barrios, aparte de la parte vieja, como Gros, el centro y el antiguo. La moratoria llega tarde, bienvenida sea, pero que se queda corta, hay que ampliarla en el tiempo y también a superficie contemplada. Los pisos turísticos tienen que volver a la primera planta y que hay que poner un límite, además del vertical, horizontal, para que no veamos portales uno detrás de otro, todos con sus pisos turísticos. Y además hay que adecuar y actualizar normativas que se han quedado caducas o hay que adecuarlas a los nuevos tiempos, como pueden ser pues, las terrazas, las zonas de reparto, los cierres, las fiestas, etcétera. Y para terminar, hay que diversificar la oferta. No puede ser que todo el mundo que nos visita se le diga que tiene que ir a 2 o 3 puntos, teniendo otros sitios atractivos en la ciudad y los que vamos a generar los próximos años. Candidata socialista.
Sí, yo no creo en la visión catastrofista del señor Lasa en relación al turismo. ¿Qué se va a poner el señor Lasa? ¿Pedir el carné para que los autobuses, si son de Guadalajara, no entran o si son de... No entran? No he dicho nada parecido. Sí. Estás hablando de yates, de cruceros, de autobuses. Sí. Yo creo que estás dando una visión catastrofista que no se ajusta con la realidad. Yo voy a la parte vieja. Hacía 12 años que no podía ir a la parte vieja y todos los viernes poteo con mi cuadrilla y no tengo mayores problemas. Y estamos trabajando por un turismo sostenible y sabemos lo que estamos haciendo porque ya estamos regulando, por ejemplo, los grupos. Hemos prohibido que se utilicen megáfonos para no crear molestias y ruidos a los vecinos. Hemos aprobado la moratoria para que no se construyan nuevos hoteles y estamos trabajando para hacer que la convivencia entre turistas y donostiarras sea una convivencia armónica. Somos una ciudad abierta, somos una ciudad acogedora y desde luego yo no estoy dispuesta a poner más barreras. Ya derribamos las murallas en el siglo XIX y no vamos a poner tornos para impedir que la gente llegue a San Sebastián. Bueno, le honra al señor Goya no tirarle los trastos a la cabeza a su socio de gobierno, que es el responsable de la gestión turística. Así que enhorabuena. En cualquier caso, el turismo en esta ciudad necesita de inversiones. Recogiendo el guante de Juan Carlos Izaguirre, que menciona que tenemos que escapar del entorno de la Concha, que hay muchos otros lugares, aparte del marco incomparable. Se tiene que hacer inversiones en esta ciudad, inversiones que se están haciendo en otros lugares, que se están haciendo en Bilbao y no se están haciendo aquí. Por ejemplo, la conectividad con el aeropuerto. Nos resulta más fácil a veces y más barato a los donostiarras ir al aeropuerto de Loiu que ir al aeropuerto de San Sebastián. Y esto no puede ser, no solo para la comodidad de los turistas, sino sobre todo para la nuestra. Y luego tenemos el Palacio de Miramar, que sí está en el entorno incomparable, pero ya posibilitaría sacar a los turistas del centro. El Palacio de Miramar está absolutamente vacío y abandonado, no se hace nada ahí. Se mantiene, más o menos se limpia, se pasa la escoba y nada más. Nosotros propusimos convertirlo en la sede de un gran museo internacional, explorar alguna alternativa. Sin embargo, vemos, no nos señaló caso ni caso, y sin embargo vemos que en Vizcaya ya están planificando el Guggenheim II en Guernica. ¿Cuál es la ciudad cultural vasca? ¿No lo éramos nosotros? Pues apostemos por ello también. Señor Lasa. Ya sé que la representante del PSOE quiere ponernos a muchos el cartel de turismófobos o de catastrofistas. Yo soy un profesional con experiencia en la vanguardia del turismo regenerador global y lo que estoy haciendo es avisando de que la gestión de los últimos 8 años ha sido insostenible. Hay una razón por la que en las carreteras se pone límites de velocidad. Este gobierno ha ido a 300 kilómetros por hora con el turismo y en una de estas curvas nos podemos salir. Hay un montón de ciudades y ejemplos en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, donde los turistas son bienvenidos, se recibe con los brazos abiertos, como es lo que propongo yo, pero con regulación para que haya un equilibrio y la calidad de vida de la ciudadanía no empeore. Y de hecho lo que yo propongo es que mejore, que tengamos un sistema de turismo regenerador, que vivamos mejor por el hecho de ser un destino turístico y no peor. Para eso hace falta regular para que sea sostenible y poner otras medidas como la tasa turística de la mano de la industria hotelera y otra serie de proyectos para que los beneficios del turismo se reinviertan en mejorar nuestra calidad de vida, nuestro transporte, nuestra cultura, nuestra sanidad. Y en cuanto a la tasa turística, es una buena noticia, estamos todos de acuerdo en que se aplique, pero los partidos a los que pertenece el equipo de gobierno, que también gobierna la Diputación y el Gobierno vasco, pues no lo están, porque no lo han permitido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que necesitamos otra combinación de partidos para que eso pueda ocurrir. Eneco Goya. Bueno, Víctor, dices que tiene que ser un turismo regulado. Y ha sido, desde el urbanismo y en 4 ocasiones. Dice Juan Carlos Izaguirre que vemos cómo en 2 portales hay placas de viviendas turísticas una detrás de otra. Es que la diferencia que hay con respecto a la época en la que gobernó EH Bildu es que no había placas, pero las viviendas turísticas estaban ahí, sin regular. Más de 1.800, que fueron las que nos encontramos, y sin una sanción para clausurar ninguna de ellas. Esa es la realidad. O sea que este gobierno municipal ha gestionado el turismo, ha tomado decisiones y ha regulado el turismo. Y por último, señor Corominas, yo por favor le pediría que se informara sobre algunas cosas. El Palacio Miramar, desde que está cedida la gestión al Palacio del Cursal, está dando beneficios, cosa que no había dado en los últimos años porque tiene un nivel de ocupación que no ha tenido en los últimos años, en distintas actividades. Y tiene un proyecto de inversión de 8 millones de euros entre las 3 instituciones, Gobierno vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamiento de San Sebastián, para renovarlo.
Cerramos el... ¿Realmente no cree que podríamos sacarle un mayor rendimiento para la ciudad al Palacio de Miramar, más allá de organizar Le estoy diciendo fiestas y que se saraos? le está sacando mayor rendimiento. Sí, no, es bautizos, bodas sede y de comunión. congresos, es sede de Bautizos, reuniones, bodas y es comunión. sede de muchas Fenomenal. cosas y de los cursos de verano. Muy bien, perfecto. Eso es lo que quiere el alcalde Goya para la ciudad de San Sebastián. Cerramos el modelo de turismo con la intervención del señor Izaguirre. Sí, bueno, a ver, yo lo primero pienso que EH Bildu también en el 11-15 hizo cosas en este sector positivas. Por primera vez se consideraban estos pisos turísticos como una actividad económica que no se consideraban así previamente y ha posibilitado la normativa que habéis hecho posteriormente y limitó los pisos turísticos a la primera planta. Luego se hicieron cosas en el buen sentido y por un turismo sostenible. Ni uno. El Aumentasteis turismo que ha 3.000 sido no plazas sostenible hoteleras. es el de estos últimos años, que ha habido un desgobierno total, se ha dejado hacer y como consecuencia hay una gente, porque la definición de turismo sostenible habla de que nunca puede perjudicar a quienes allí viven o a esos entornos naturales o urbanos. Y se ha perjudicado. Y lo dicen los propios datos del ayuntamiento. El 52% de la gente que vive en Donosti te dice que ya no va a la parte vieja porque no la reconoce. El 84% de los que viven en la parte vieja dicen que es insostenible la situación, que hay que tomar medidas urgentes. 2/3 de la gente que vive en Donosti dice que ha crecido demasiado y que hay que parar este ritmo. Y esos mismos informes dicen una cosa muy importante y que perjudica a Donosti, que es este crecimiento del turismo, que ha sido no controlado, ha perjudicado en el precio de la vivienda, puesto que lo ha encarecido. Bueno, Entonces, seguimos. una cosa es lo que estoy diciendo ahora en campaña y otra cosa es lo que habéis hecho Y lo que 2 has años hecho. que no tiene nada que ver. Y otra ¿Y lo cosa que es lo que has hiciste hecho. tú con O lo 3.000 que no. nuevas plazas hoteleras? Cuando lo hacías tú no era, En nuestro era caso, sostenible y ahora 7% no. de aumento de Juan plazas Carlos, hoteleras por favor. y ahora 50% de aumento en estos 8 Estabas años. orgullosísimo Y con una de que el presión, turismo... y con una presión con el 2016 encima, que estuvimos frenando el crecimiento que se ha dado en los años posteriores. Es verdad que se perdió una Orgulloso buena de que el oportunidad. turismo batía récords, Sí. decías tú, en tu rueda de prensa de 50% balance de verano. de aumento de las plazas Ahora no, hoteleras. ahora es Hasta aquí insostenible. el debate sobre el modelo de turismo. Seguimos adelante con el siguiente bloque, seguridad ciudadana. Bueno, según el sondeo de Ikerfel realizado para el Diario Vasco, los encuestados establecieron que esta cuestión, la seguridad ciudadana, era la cuarta que más les preocupaba. Si bien es cierto que en otras ciudades como Bilbao, como Vitoria o como Irún incluso esto figura en el primer puesto de la lista, también es cierto que en San Sebastián ha crecido los delitos un 15% y un 30% en algunos barrios de la ciudad. Borja Corominas, es su turno para arrancar este bloque. ¿Es San Sebastián una ciudad segura? A ver, ¿los donostiarras tenemos miedo de salir a la calle? No, no tenemos miedo de salir a la calle. Pero hay donostiarras, hombres y mujeres, que no pueden disfrutar de los espacios públicos de su ciudad con total libertad. Sí. Y hay hosteleros y comerciantes que no pueden trabajar con total libertad por culpa de la inseguridad. También. Todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento han votado reiteradamente en contra de todas las propuestas que hemos planteado en el Pleno durante estos 4 años. El PNV y el PSE se han pasado 4 años haciendo ver que no existía un problema de seguridad. La última vez, hace 3 semanas, que presentamos una iniciativa al Pleno, el punto número 1 era que asumíamos todos que en San Sebastián había un problema de seguridad. Si no asumes que hay un problema, no vas a poder solucionarlo. Las estadísticas son contundentes. De hecho, desde el 2019 han incrementado un 30%, no un 15%, un 30% los delitos en San Sebastián, un 40% las agresiones sexuales y en el último año solo ha incrementado un 38% los hurtos con violencia e intimidación. Es un problema. Señor Lasa, ¿cómo se puede mejorar esa percepción de seguridad? Bueno, el de la seguridad es un tema muy complejo que necesita soluciones muy complejas. O sea, que huyamos de aquellos que nos proponen soluciones rápidas e inmediatas. La seguridad tiene muchos componentes sociales que hay que cuidar. Hace falta mucha prevención, hace falta mucha educación. Y el componente social más importante y que más presiona para que haya criminalidad es el de la desigualdad. Por eso es importante hablar de desigualdad. Y por eso es importante hablar también del modelo de ciudad, porque un modelo de ciudad que favorece la desigualdad, que hace cada vez más difícil que se pueda vivir en ciertas zonas, porque solo los precios son demasiado altos, la gente acaba viviendo en nuestras radios y demás, y hay un desequilibrio enorme entre diferentes grupos sociales, eso puede llevar también a aumentar la criminalidad. Lo que decía, prevención, trabajo social, asegurarse que nadie acaba en situaciones desesperadas que le lleven a la criminalidad y que sea todo parte de una aproximación integral para asegurarnos de que efectivamente, estoy de acuerdo, Donosti es una ciudad segura y que permanezca así. Candidato Geltzale. Sí, como bien has dicho, Donosti es una ciudad segura si reparamos a 2 datos, aunque luego es cierto que existe una percepción
de que hay problemas de seguridad, que no hay que negarlos, hay que afrontarlos. Y nuestra propuesta y nuestro planteamiento para poder afrontar los problemas de seguridad que existen es la ampliación de la Guardia Municipal, de la plantilla de la Guardia Municipal. Por cierto, Borja, para que luego no digas que te votamos a todo que no, esto lo presentasteis como enmienda a vosotros y nosotros lo aceptamos. La colaboración con la Ertzaintza para hacer frente y dar una respuesta a esos problemas de seguridad que se producen en determinadas zonas y que afecta a determinados comercios y hostelerías, y somos perfectamente conscientes de ellos. Y, sobre todo, una labor preventiva también y de investigación que se hace. Porque, acompañado al incremento que se cita aquí del número de delitos que se cometen en la ciudad, va acompañada un número de intervenciones mayor también. El año pasado tenemos muchísimas intervenciones de la Guardia Municipal y de la Ertzaintza. Eso quiere decir que actúan. Y apostamos también por una policía más de cercanía mediante la comisaría en el Distrito Este y una oficina conjunta con la Ertzaintza en la zona de guía. Señor Izaguirre, ¿qué plantea? Sí, bueno, comparto que no es una ciudad especialmente insegura Donosti, pero también es verdad que hay que garantizar la seguridad. Y la seguridad la entendemos como poder andar por la calle a la hora que quieras, con quien quieras, seas hombre, mujer o lo que quieras ser. Y lo entendemos también como la seguridad de que si un día te hace falta unos cuidados, se te van a ofrecer unos cuidados de calidad o una atención sanitaria, o cuando vas a contratar o vas a empezar a trabajar, se te va a dar un trabajo digno. Eso también es garantizar la seguridad. Pero es verdad que hay conductas antisociales que hay que atajar de alguna manera, que son multifactoriales los motivos de estas conductas, como ha dicho Víctor, pero las instituciones tenemos que garantizar que hay que atajar estas situaciones. Hay que poner los recursos necesarios. Pienso que la Guardia Municipal es uno de esos recursos y sí que apostamos por una Guardia Municipal mucho más cercana a la ciudadanía. Una Guardia Municipal que conozca bien los barrios, que patrulle por los barrios, que conozca a la gente de esos barrios, que esa gente conozca a esa gente que patrulla en sus barrios, y con esa empatía que se genere y esa cercanía estamos seguros que las respuestas sean siempre mucho más positivas. Señora Garmendia, ¿qué propone? Sí, pues yo creo que tenemos que reconocer que la seguridad o la falta de seguridad es uno de los problemas que ahora preocupan a la ciudadanía donostiarra. Y hemos votado a favor, el señor Corominas, de su enmienda hace 3 semanas. Votamos a favor de reconocer que este era un problema de la ciudadanía y no hay más que escuchar a comerciantes, a vecinos, a vecinas, a hosteleros. Y San Sebastián tiene que volver a ser una ciudad segura, tanto de día como de noche, para pasear, para trabajar, para disfrutar del ocio, no solo para las mujeres, que somos uno de los colectivos más vulnerables, también para las personas mayores y para nuestras hijas y nuestros hijos, a los que tenemos que acompañar de noche para que puedan volver a casa sin miedo. Y nosotros proponemos más patrullas a pie en nuestras calles, en nuestros barrios, de la Guardia Municipal y de la Ertzaintza, a horas y en sitios críticos que son conocidos en la ciudad, porque somos una ciudad de tamaño medio, y también abogamos por una comisaría en alza en el Distrito Oeste, entendiendo que el problema de la seguridad es un problema también complejo. Corominas, turno de réplica. Sí. Me gustaría que la gente que nos está viendo pudiera recoger los testimonios en los plenos, las intervenciones en los plenos, y ver que han votado todos los partidos. Es verdad que Marisol, el Partido Socialista, votó a favor de esa primera enmienda para reconocer que había un problema de seguridad. Pero yo también propuse un pacto de ciudad por la seguridad en octubre del 22, que todos votaron en contra. Tenía 2 puntos. 1, reconocer que era necesario incrementar los recursos materiales y humanos de la policía. Todos votaron en contra. Es una pena que el PNV se haya dado cuenta justo ahora, antes de la campaña electoral, de que es necesario incrementar. Y 2, asegurar que todos los donostiarras, y donostiarras somos todos los que vivimos en San Sebastián, que todos los donostiarras en situación de vulnerabilidad pudieran tener acceso a la formación para la empleabilidad. EH Bildu y Podemos también votaron en contra. Esas son las 2 patas que yo creo que pueden solucionar el problema de la seguridad. Y todos, insistentemente, no sé si por convicción o por cálculo político,
votan en contra y es una Pues lástima. el señor Lasa se lo va a responder ahora mismo. Su turno. Pues a mí me suena que esto parece una muy buena oportunidad para alcanzar un consenso que creo que es de obligación en una materia tan sensible y tan compleja como esta. Estoy de acuerdo con Juan Carlos en que la policía, en caso de expandirse, primero, que sea con los recursos necesarios y no se le pidan más horas a la actual Guardia Municipal sin recursos, y sea dándoles formación y dándoles la capacidad de ser una policía cercana, implicada, y que sea parte de nuestro tejido sociocultural. Estoy de acuerdo también en que es un vector importantísimo el de aumentar los servicios públicos asociados a sanidad, salud mental, cobijo y muchos otros para que la solución integral de verdad funcione. Así que trabajemos todos juntos para alcanzar un consenso que nos lleve a una solución satisfactoria. Señor Goya. Vamos a ver. Ser consciente de un problema o reconocer algo no es sinónimo a aprobarle al Partido Popular algo o no aprobárselo. Este Gobierno municipal hace público los datos de la delincuencia en un informe conjunto con la Ertzaintza y la Guardia Municipal todos los años. Y actúa siempre en base a lo que esos estudios dicen y esos informes dicen. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Es decir, atenerse a las realidades para dar una respuesta a esas realidades. Más allá de intenciones que puedan tener algunos grupos de generar alarmismo, que bueno, electoralmente tal vez puedan considerar que es interesante, ¿no? E incluso alguna vez sugerir una mezcla que yo no comparto de identificar algunas cosas que no deberíamos con la comisión de delitos. Y lo digo por el origen de los delincuentes, ¿eh? Entonces, yo creo que esas son, desde luego, discusiones en las que nosotros no vamos a entrar y nuestra apuesta es por trabajar en favor de una mayor seguridad en nuestra ciudad, por una actuación policial cada vez mejor dotada, con mayor formación, con mayores medios. Señor Izaguirre. Sí, yo creo que pues, en algunas cosas igual podemos estar incluso de acuerdo, según lo he oído aquí. Es verdad que los recursos los tiene que poner el ayuntamiento para garantizar la seguridad en todos los aspectos, como he dicho al principio. Eso puede contemplar que la Guardia Municipal requiera algunos ajustes, pero bueno, yo creo que el tipo de Guardia Municipal es lo que hay que poner encima de la mesa, como he dicho al principio. También es verdad que, como se ha hablado por parte de Víctor, y yo también lo he mencionado, este tema es multifactorial. Pienso que los puntos críticos que existen en la ciudad, identificados también en el 11-15, se hizo un trabajo especial sobre esto. Es importante recuperar ese tema, puesto que esos puntos críticos negros de la ciudad hay que ir evitándolos. Hay que disminuir también las diferencias sociales, que estamos seguros de que también de alguna manera repercute. Incluso estaría de acuerdo con lo que ha dicho ahora Borja, en que a la gente más vulnerable pues hay que ayudarla. Por eso también en el 11-15 multiplicamos por 4 en plena crisis las ayudas sociales que se producían que se daban desde el ayuntamiento. Y desde luego el tema de la igualdad es otro tema también a tratar muy importante en este aspecto, puesto que muchas veces aquí también las más perjudicadas siguen siendo las mujeres. Señora Garmendia, cierra el bloque. Pues creo que es una buena noticia que por lo menos escuchemos a la ciudadanía, seamos conscientes de que hay un problema que preocupa a los ciudadanos de falta de seguridad y de que pongamos los medios, los recursos humanos y también tecnológicos. Y tenemos que hacer una apuesta decidida porque San Sebastián siga siendo la ciudad segura que ha sido, en la que podamos disfrutar, pasear las mujeres sin miedo, en la que nuestros mayores y nuestros hijos puedan ir a casa sin miedo. Y creo que tenemos que apostar por esa Guardia Municipal bien formada, a pie en nuestros barrios, y tenemos que apostar por una reorganización y una modernización también de la estructura de la Guardia Municipal para que sea más cercana a la ciudadanía y contribuya desde la prevención a hacer que San Sebastián sea una ciudad segura para todas y para todos. Bueno, pues hasta aquí este bloque de la seguridad ciudadana y vamos a por el quinto y último bloque dedicado al empleo y al desarrollo económico. San Sebastián es la capital vasca con menor tasa de desempleo. Sin embargo, sí que es cierto que las desigualdades entre barrios pues es acusada sobre todo en lo relacionado con los del distrito este, ¿no? Con los ubicados en el distrito este, donde además mayores cierres del pequeño comercio se han registrado también en los últimos años. Señor Lasa, abre este bloque. ¿Dónde pondría el foco para impulsar el pequeño comercio en la economía donostiarra? Bueno, creo que empezaría por donde has dicho, por el de la desigualdad. Efectivamente, hay
desigualdad entre barrios. En cuanto a renta, me gustaría además indicar, volviendo a la ley de vivienda, que los lugares donde mayor porcentaje de la renta se dedica a pagar en alquiler son precisamente esos barrios: Bidebieta, Alza, Loyola, Eguía, Gros, Inchorrondo, Maraberri, por ese orden, antes de llegar al centro. Por lo tanto, es donde más hace falta poder aplicar regulaciones del alquiler, porque al final la vivienda es el hilo conductor del aumento de precios y de la dificultad para hacer un montón de actividades económicas en Donosti, también para pagar alquileres de locales comerciales. Sabemos que hay más del 20% de locales comerciales vacíos y creo que necesitamos un ayuntamiento un poco más proactivo, mucho más proactivo, voy a decir, más valiente, que se atreva a decir: yo voy a intervenir un poco y voy a decir, por ejemplo, voy a encontrar un local estratégico en cada barrio, voy a pagar el alquiler durante 3 años, voy a hacer un concurso de ideas para encontrar un negocio activador y que sea un poco una semilla que haga que florezcan otro tipo de actividades. Creo que en los últimos 8 años se ha pecado de dar un paso atrás y dejar todo en manos de la iniciativa privada. Y bueno, tiene que haber iniciativa privada en una ciudad, claro, pero no puede dejarse el liderazgo de la ciudad en fondos de inversión y en actividades económicas que no siempre van de la mano del bienestar y de la igualdad entre la ciudadanía. Yo por eso me miraría en el espejo de ciudades como Ámsterdam, Bruselas o Ginebra, que han aplicado la economía del donut, que es otra brújula, otra manera de entender crecimiento, desarrollo y riqueza. Señor Goya, ¿dónde pondría el foco? Vamos a ver, yo creo que hay que dar 2 datos. San Sebastián es la ciudad capital de provincia o territorio histórico del Estado con el mayor nivel de renta, y Donostialdea también por zonas, y la que tiene la menor tasa de desempleo. Eso quiere decir que nuestra ciudad es capaz de generar oportunidades. Y yo apuesto fundamentalmente por seguir generando oportunidades en el campo de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología y de la innovación. Estamos aquí, en el Parque Tecnológico de Miramón, donde tenemos implantaciones extraordinarias. Viralgen, bien cerca de aquí, que ha generado 500 puestos de empleo. Tenemos un edificio tándem del que salen startups, como por ejemplo el cultivo celular de carne, que ahora irá a Eskusaitzeta. Tenemos el proyecto de Móvil en el mayor parque industrial de todo el territorio histórico de Guipúzcoa, que se está completando. Otis se ha trasladado ya allí. La Unión Farmacéutica ha puesto también sus almacenes allí. Y eso genera empleo y genera actividad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que impulsar y seguir ayudando mediante la ampliación del Parque Tecnológico de Miramón, mediante lo que es la colmatación del Parque Industrial de Eskusaitzeta, con la atracción de nuevas actividades que generen empleo de calidad y además empleo cualificado. Señor Izaguirre, ¿cuál es su propuesta? Sí, bueno, pues comparto parte de lo que ha dicho el alcalde. Es verdad que es una ciudad de servicios, principalmente Donosti, pero bueno, es verdad que es una ciudad del conocimiento también y tiene una referencia internacional. Hay que apostar por el I+D+I, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros vamos más allá de quedarnos en los centros, en los parques tecnológicos, y pensamos que hay zonas en la ciudad degradadas en este momento porque los lugares que tenían de actividad económica pues han ido degradando, y pensamos que hay una oportunidad en esos sitios para llevar allí estas nuevas empresas relacionadas con el I+D+I. Y eso de alguna manera también compensaría esa desigualdad de la que hablaba Víctor, de la que estamos de acuerdo. Porque en esas zonas degradadas se puede optar por tirar todo y hacer vivienda. Aquí se ha mencionado Otis y parece que es lo que quieren hacer, donde estaba antes Otis, en Herrera, o en otras zonas como Chingorri, etcétera. Y nosotros pensamos que allí lo que hay que hacer es una apuesta por recuperar esa actividad económica que ya había, en este caso relacionada con el I+D+I. Y muy importante, las condiciones de trabajo hay que asegurarlas, porque puede ser el paro bajo en Donosti, pero hay que ver qué tipo de trabajo estamos generando. Y si es un trabajo precario, no nos vale. Por eso pensamos que todos aquellos pliegos que salen en los concursos del Ayuntamiento tienen que garantizar que hay un sueldo mínimo de 1.400 euros o que se cumplen las cláusulas sociales que se inserten en ese pliego de condiciones. Señora Garmendia. Pues si de algo estoy orgullosa de mi gestión en estos 4 años en el Ayuntamiento, ha sido de las políticas activas de empleo que hemos hecho posible que 1.800 personas, especialmente mujeres, encuentren su empleo y lleven su dignidad, su proyecto de vida con un empleo digno y bien pagado. Víctor, hemos trabajado con el tejido económico y social de la ciudad, con los comerciantes, con el ecosistema de ciencia y de tecnología, aportando 9 millones de euros en ayudas directas a las empresas, 24 millones de euros para la recuperación económica en el 20 y en el 21, en los 2 años de pandemia. Y lo que nosotros proponemos es seguir apostando por dar empleo bien pagado
y vivienda a nuestros jóvenes, porque sin empleo y sin vivienda en alquiler asequible no hay futuro para ellos. Y seguimos apostando por dar trabajo y empleo de calidad a las mujeres. Todavía, a pesar de que somos la ciudad con menos índice de desempleo, somos más de 1000 mujeres en paro que hombres. Hay que dar trabajo y dignidad también a las personas paradas mayores de 45 años. Y nosotros proponemos, sí, para Alza, para el Distrito Este, en Auditzacular, un polo productivo de industria avanzada, sostenible y social. En Auditzacular, en Alza. Empleo de calidad. Lo termina de comentar en la siguiente ronda, señora Garmendia. Vale, muchísimas gracias. Bueno, el alcalde prometía en el 2019 una tasa de paro del 5%. Estamos en el 7,8%. Que no es mala. No estamos en 7,8, estamos en 7,5. Que no es mala, 7,8 últimos datos. En cualquier caso, no es 650. No es mala, repito, no es mala. Es muy buena, es la mejor, Borja. Es la más baja del Estado. Señores, eso por luego vamos a tener un turno de debate en el que podremos debatir tranquilamente sin interrumpir, porque yo a ustedes les escucho con enorme respeto y con muchísima curiosidad. Les rogaría que hicieran ustedes lo mismo cuando me tocaba hablar a mí. Espero que esto no haya contado como para muchos años. El alcalde prometía, cuando inició la legislatura, una tasa de paro del 5%. Estamos en el 7,8% de paro. Pero es que el problema es que nosotros estamos expulsando al paro. O sea, vivir en San Sebastián sin trabajo es misión absolutamente imposible. Y esos 4.000 jóvenes de los que todos hablamos que han tenido que abandonar San Sebastián, muchos de ellos han sido porque no han podido encontrar un trabajo y se han ido a engrosar las listas de paro en otros lugares. Los colectivos más desfavorables no viven en San Sebastián porque no pueden enfrentarse a la vida en San Sebastián. Mire, nadie ha hablado del pequeño comercio local. Yo he visitado durante estos años más de 1.200 comercios, pequeños comercios donostiarras, uno a uno, puerta a puerta, y sé cuáles son sus problemas. Alta burocracia, muchísimos impuestos, regulaciones y restricciones. No se habla con los comerciantes cuando se tienen que tomar medidas en sus calles, cuando se tiene que abrir una zanja. Yo he propuesto que el Ayuntamiento esté obligado a consultar con los comerciantes cada vez que vaya a hacer una iniciativa en su entorno. Votaron otra vez que no, sorprendentemente. Mire, el presupuesto del Ayuntamiento de San Sebastián en los últimos años ha incrementado un 47,51%. La media nacional de ciudades de más de 100.000 es de un incremento del 25%. Hoy los donostiarras pagan, una familia de 4, y acabo, paga 2.333 euros más a su ayuntamiento ahora de lo que pagaba en el 2015. Eso también perjudica el crecimiento. Señor Lasa. Bueno, estamos de acuerdo en que efectivamente es una muy buena idea diversificar la economía con el polo de ciencia y tecnología, y me alegro de saber los datos de ayuda a empresas y demás. Pero, sin embargo, se sigue favoreciendo la economía regida por grandes inversiones y se sigue favoreciendo en demasía, en mi opinión, una iniciativa privada que no va siempre en beneficio del interés económico general. Por ejemplo, no se puede hablar de ayudar al comercio local y abrir un centro comercial como el del Cerro de San Bartolomé de 8.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad, ¿no? Porque eso no regenera el tejido. Regenera el tejido, por ejemplo, coger una joya como es nuestro conservatorio, que lleva 145 años creando ciudad, que ya está en un edificio municipal aprovechable, y crear un proyecto cívico-musical abierto a la sociedad que actúe de regenerador de esa zona, ¿no? Y hablando de regenerar, por ejemplo, hay proyectos como el Basque Culinary Center que salta a la vista que se ha hecho solo para beneficiar los intereses de una entidad privada. Se regalan 5.000 metros cuadrados de la única zona verde que queda en Gros. Se le dan 27 millones de euros de inversión de varias instituciones para su explotación económica. El Basque Culinary Center es un proyecto interesante, regenerador, pero no se puede poner en una zona saturada como es Gros. Vamos a llevar la Herrera a la antigua zona de la fábrica Ritz, vamos a llevar la Martutene al colegio Agustinos, vamos a llevarnos la Yumbe, que está de capa caída, vamos a utilizarlo para regenerar realmente y hacer proyectos que piensen en la contraprestación a la ciudadanía, en la contraprestación pública, y no tanto en el beneficio de una serie de sectores privados privilegiados. Yo pensaba que no iba a salir ni el tema del Cerro ni del Basque Culinary Center 2. Eneco Goya. Vamos a ver, yo lamento haberte interrumpido, Borja, no me gusta hacerlo, pero me gusta que utilices los datos correctamente. Y la tasa de paro en San Sebastián a día de hoy es 7,5. Esa es la realidad. No es un 5, ya lo sé. A mí no se me olvida que hemos vivido 2 años de pandemia, ¿eh? Y hemos mejorado la posición que dejamos en el 20 cuando entramos en pandemia. Estamos mejor en tasa de paro que en el 19. Esa es la realidad. Lo segundo, EH Bildu, ¿no? Cuando dice, bueno, pues que también está de acuerdo con esos planteamientos de Miramón, etcétera. Bueno, pues del dicho al hecho va un trecho, como suelo decir. Y EH Bildu votó en contra de la implantación de Viralgen aquí, en el Pleno. Y si no, pregunte a sus compañeros.
También se mencionan aquí pues otras apuestas, ¿no? Como pueden ser las apuestas comerciales, etcétera, etcétera. Es verdad, el comercio vive un momento que es complicado y en el que desde el Ayuntamiento hemos hecho muchísimas iniciativas para tratar de ayudar, y Marisol lo sabe bien, a través de la Sociedad de Fomento, preparándolos a lo que es los nuevos hábitos de compra digital, etcétera, etcétera, formación, excelencia, ofreciendo un servicio y especializando, en definitiva, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo también. Y en cuanto a las condiciones laborales, pues mira, yo me he alegrado muchísimo de que, por ejemplo, en el sector de la hostelería se haya cerrado el convenio colectivo y que, además, el de Guipúzcoa, al igual que el de hotelería, sea el mejor del Estado. Yo también creo que, además de generar empleo, tenemos que ser capaces de generar empleo de calidad. Señor Izaguirre. Sí, bueno, yo creo que generar empleo siempre está bien. Lo que es que hay que asegurar que el empleo que se genera es un empleo digno. Y esto no es tan seguro porque de la gente que recurre a la RGI, por ejemplo, pues sabemos que prácticamente un 25% es gente que está trabajando. Con lo cual, generar trabajadores pobres no creo que sea la solución y parte de los que se generan también en Donosti van a este saco. Entonces, vamos a intentar generar, efectivamente, trabajadores con unas condiciones de trabajo dignas. Y es verdad que la renta es alta en Donosti en general, pero es verdad que si vas a barrios como la zona este, pues la renta disminuye estrepitosamente. Y por eso decimos una y otra vez que allí no es cuestión de echar las zonas degradadas y construir más vivienda, sino de regenerar también económicamente esa zona, y eso supone llevar allí parte de las nuevas empresas que vayan surgiendo, también del I+D+I. Se ha mencionado el Basque Community Center y yo creo que es verdad. Yo creo que es una oportunidad perdida de llevar a un sitio degradado y dar vida a una zona que está en este momento muy castigada. En cuanto a otros comentarios que han salido, puedo compartir lo que se ha dicho aquí. El comercio local para mí es muy triste que vaya desapareciendo como va desapareciendo en esta ciudad, porque el comercio local, aparte de ser un sector económico a defender, creo que también da vida a los barrios y nosotros apostamos por barrios vivos y para eso un comercio local fuerte es muy importante junto con otros factores. Marisol Garmendia. Sabéis los que me conocéis que hablo con pasión de las cosas que me importan y por eso, Borja, no has dicho la verdad. Tenemos la tasa de paro menor de España en esta ciudad, afortunadamente. Y además con cifras de prepandemia, 6.650 parados, que ya son muchos, porque cada parado es un proyecto estratégico para mí. Pero para tu tranquilidad, Víctor, hemos apoyado la creación de 350 nuevas empresas pequeñitas. Son startups, empresas que están poniendo en marcha los jóvenes vinculados a biotecnología, empresas muy pequeñitas. Nuestro tejido productivo son empresas de 2, de 3 y ahí estamos junto a esas empresas. Y además tengo que decir que somos más mujeres que hombres las que emprendemos negocios y además mujeres venidas de todos los puntos del mundo que son ya donostiarras entre nosotros. Y nosotros tenemos muy claro que la apuesta por el empleo de calidad, por un nuevo parque empresarial, tiene que venir en Auditz-Acular, tiene que estar en alza, en el distrito este, en uno de los distritos con mayores tasas de vulnerabilidad y de paro, para ofrecer empleos dignos y de calidad y retener el talento local de nuestros jóvenes. Hemos puesto en marcha 3 ferias de empleo, con 300 empleos que hemos conseguido colocar con las empresas de nuestro ecosistema de ciencia y de innovación. Borja Corominas, cierra ya este turno. Sí, muchísimas gracias. Bueno, no queramos confundir la pasión con el nerviosismo. Y hace bien en estar nerviosa, o entiendo que esté nerviosa la señora Garmendia, porque uno de sus mandatos en esta legislatura es dar apoyo al pequeño comercio local. Y de los 1.200 comercios que he visitado, cada uno lógicamente es de su padre y de su madre, pero todos me dicen que soy el único concejal que ha ido a preguntar cómo podemos ayudar, qué podemos hacer por vosotros. Visitar a los comercios no es ir a comprar ropa como un cliente que somos todos, no, es ir a cara descubierta, a pecho descubierto y preguntar qué puedo hacer por ti, cómo podemos ayudarte. Esto no lo ha hecho nadie. Y siguiendo, nosotros vamos a redoblar los esfuerzos que ha hecho este ayuntamiento y se lo quiero reconocer al señor Goya para convertir San Sebastián
en algo que ya dibujó O'Donnell Orza en su día y con el apoyo, ha tenido siempre el apoyo de todos los grupos en una ciudad de la ciencia y de la tecnología. Vamos a redoblar los esfuerzos para conseguir eso y por eso hemos propuesto la ampliación del Parque Tecnológico de Miramón en Iyumbe y también en Auditxacular. Ahora recoge también la propuesta del Partido Popular, Marisol Garmendia, y queremos también, asimismo, en Auditxacular, trufar ese entorno de empresas innovadoras y de viviendas para gente joven. Bueno, pues hasta aquí este quinto bloque de empleo y desarrollo económico en la ciudad y vamos ahora con ese otro apartado que les decíamos al principio, dedicado a responder algunas de las preguntas que han enviado nuestros suscriptores. Más de 200 desde el viernes que nos han enviado, obviamente no vamos a poder realizar todas, creo que tenemos tiempo para hacer 4, no sé si 5 en función de lo concisos que sean en sus respuestas. Sí que me gustaría que en vez de ese minuto de intervención pudieran reducirlo un poquito a 30 segundos, una respuesta telemática, ¿sí? Y así poder dar respuesta pues a las máximas posibles. Empezamos por el señor Corominas. ¿Qué van a hacer para mejorar la conexión en tren con Madrid? Bueno, quiero decir, esto no depende del ayuntamiento, no es algo que podamos... lo que podemos hacer es pues, utilizar nuestra capacidad de influencia en las administraciones competentes para relanzar ese proyecto. Me gustaría recordar que cuando Mariano Rajoy se presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy, apoyada también por el Partido Nacionalista Vasco, decayó el proyecto que ya estaba con financiación firmado y a punto para hacer esa conexión. Señor Izaguirre. Pues yo creo que, como se hace en muchos sitios de Europa, teníamos que haber apostado ya hace años por rehabilitar y actualizar las vías de tren y los servicios de tren que teníamos, que existían previamente. El Estado español es, sin lugar a dudas, en toda Europa, diría que a nivel mundial, de los estados que más kilómetros tienen por habitante de tren de alta velocidad. Nosotros no lo consideramos prioritario. Entendemos que va a ser una obra, no sé cuándo acabará, porque si algo se ha gestionado mal en este país es el tren de alta velocidad. Nunca se han cumplido los plazos, se han encarecido los presupuestos, parece que no va a ningún sitio. Señor Izaguirre, la pregunta era concisa. ¿Qué van a hacer para mejorar pues me imagino la por dónde conexión? va la pregunta, y yo creo que la apuesta tenía que haber sido esta, y yo creo que seguimos apostando porque el tren tradicional tenga cada vez más fuerza en el País Vasco y las conexiones que tenga fuera del País Vasco. Señor Goya. Pues si hay un grupo que ha trabajado porque la alta velocidad esté en Euskadi es el Partido Nacionalista Vasco. Ha utilizado siempre su capacidad de influencia en Madrid para que esta obra se haga. Y se está haciendo en este momento gracias a que el Partido Nacionalista Vasco se empeñó en que se hiciera. Y ahora el Endacari también está protagonizando otra reclamación que es muy importante para la ciudad de San Sebastián, y es la continuidad del eje atlántico desde Donostia hasta París, con el tramo entre Burdeos y Biarritz. Y yo confío en que este año, en que la segunda mitad de la presidencia de la Unión Europea recae sobre el Gobierno de España, podamos seguir presionando para que efectivamente eso sea así y Donostia esté en el epicentro de lo que es la conexión atlántica. Habrá que ver si el señor Macron piensa lo mismo. Pues bueno, habrá que ver. Señora Garmendia. Pues bienvenido el PNV, porque el PNV quería que la estación del tren de alta velocidad de San Sebastián estuviera en Astigarraga. No nos olvidemos. Hemos dicho respuesta telemática a la pregunta del claro, suscriptor. todo el mundo se y por eso la estamos haciendo donde la estamos y porque O'Donnell Orza se peleó para que estuviera donde está ahora. Pero el PNV quería en Astigarraga. Quería en Astigarraga y eso es así. Y lo que hay que seguir es apostando por el tren porque es el medio de transporte de masas más sostenible. Y nosotros apostamos por el tren en la corta, en la media y en la larga distancia. Señor Lasa. Yo tuve la suerte de trabajar un tiempo para CAF, ir por el mundo vendiendo trenes de alta velocidad y de cercanías hecho en Beasain, así que soy un apasionado del mismo. Creo que el servicio Madrid-Donosti lleva muchos años sufriendo de un poco de abandono, incluso han cambiado unidades, así que utilizaría toda la influencia que pueda tener como alcalde en todas las instituciones, también dentro del partido de Podemos, que como sabemos está en el Gobierno del Estado, para asegurarnos que ese servicio pues, es eficiente, se mejora, está bien mantenido y bien conectado. Y una apuesta por mejorar las frecuencias de las cercanías de Donostialdea, que últimamente están sufriendo un poco. Bueno, la siguiente pregunta va relacionada con la situación sanitaria o el servicio público de salud. Volvemos un poco a lo mismo, señor Corominas. No es una competencia directa del ayuntamiento, pero... ¿Otra vez? Empieza el señor Lasa, decía, porque antes me decía, ¿no? El tren no es competencia directa del ayuntamiento. Esta tampoco, pero bueno, sí que a varios usuarios les gustaría saber qué va a hacer el ayuntamiento en la medida de sus posibilidades para garantizar una atención sanitaria adecuada.
Señor Lasso. Va a ser un ayuntamiento que apueste sin tapujos por lo público, por la fuerza de lo público de nuestras instituciones, empezando por Osakidetza, que creo que es una de las banderas de orgullo que tenemos que tener en Euskadi y que hay que defender. Y como sabemos, pues los trabajadores llevan ya meses saliendo a la calle, la última vez el viernes pasado, y en huelga, porque la situación pues se está deteriorando, las condiciones laborales no son las ideales, no hay personal para sustituir a los que se van jubilando y pues es muy preocupante. Así que tenemos que apostar sin fisuras y además, pues desde la instancia municipal, si se pueden complementar las capacidades de Osakidetza con servicios municipales, como por ejemplo se ha hecho en Barcelona con un servicio público de dentista, pues así se hará. Señora Garmendia. Pues defender la sanidad pública y Osakidetza, defender la atención primaria en los ambulatorios de nuestros barrios para que no haya recortes ni de horarios ni de especialistas y, desde luego, defender al oncológico y al Hospital Donostia como la columna vertebral de la sanidad pública y luchar con toda mi alma para que ninguna especialidad se vaya a Bilbao. Señor Goya. No, nosotros hacemos una clarísima apuesta por la sanidad pública y en lo que está en manos del Ayuntamiento de San Sebastián, desde luego va a tener toda nuestra colaboración para que eso siga siendo así en nuestra ciudad. El nuevo ambulatorio de Ayete es un ejemplo de ello. El ambulatorio del centro, que pronto será realidad, es otra realidad. Estamos trabajando para construir el ambulatorio Txomin-Enea, que es muy necesario, y también la remodelación de la propia ciudad sanitaria para integrar onkologikoa en la OSI Donostia Aldea y tener un centro de referencia en lo que se refiere a muchos tratamientos y muchos servicios que se ofrecen en esta ciudad sanitaria. Juan Carlos Izaguirre. Sí, pues como se está a favor de un sistema público de salud como Osakidetza, hay que demostrarlo en el día a día. Yo creo que el PNV, desde las diferentes instituciones, lo que ha hecho ha sido deteriorar este sistema desde hace muchísimos años y yo creo que es una apuesta importante de cualquier ayuntamiento defender que no haya menos horarios en los ambulatorios o que no haya cierres de ambulatorios y, desde luego, aquellos que se abran, que sean como lo estaba estipulado y dando un servicio de calidad a quienes lo van a utilizar. Y en el edificio Pescadería, esto hay que decirlo, la planta baja de ese edificio no va a poder albergar las urgencias que están en la calle Bengoechea porque se han reducido los metros cuadrados a la mitad de lo que estaba previsto en 2015 y firmado con el señor Darpón. No, pues esta es una de las principales razones por las que necesitamos un gobierno municipal fuerte, libre, que pueda enfrentarse a los designios de Sabin-Etxea y que ponga freno al desmantelamiento del oncológico y desmantelamiento de tantas unidades y especialistas en favor siempre de Vizcaya y de Bilbao. El PNV no lo va a hacer, porque el PNV lo que hace es seguir los mandatos del Partido Nacionalista Vizcaíno. Y ahí tenemos que poner pie en pared, es importante. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que esa sí será competencia directa del futuro gobierno municipal. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno municipal de la próxima legislatura para hacer cumplir los horarios de los cierres nocturnos y evitar así los ruidos? Señor Corominas, empezamos en esta ocasión por usted. Bueno, pues hacerlos cumplir. Quiere decir que si hay una ordenanza que exige que se cierren establecimientos hosteleros a determinadas horas, hay que cumplir esa ordenanza. Hay que conseguir que se cumpla, pues hablando con hosteleros, convenciéndoles de esa necesidad, fomentando campañas de sensibilización entre los donostiarras, porque todos somos consumidores de ocio, pero también somos todos vecinos. Señor Izaguirre. Sí, yo antes lo he comentado en una intervención previa, que yo creo que las normativas están para cumplirlas, pero también para actualizarlas o para crear nuevas si hace falta, y que hay que hacerlas desde el consenso. Esto también en el 11-15 lo hicimos. Hicimos una normativa de la recogida de los residuos en la parte vieja, que es la más castigada por el turismo, hicimos una normativa de las zonas de reparto en esa zona, etc. Hicimos un consenso con el tema de las terrazas, que luego nos lo tumbaron los que estaban en la oposición, pero es la manera de trabajar. Esas ordenanzas hay que revisarlas de arriba abajo, hay que asegurar que el derecho al descanso prevalece en cualquier barrio de la ciudad y hay que hacerlo hablando con el sector hostelero, hablando con las y los vecinos sin que nadie sea perjudicado. Es muy complicado, pero nosotros lo conseguimos hacer con un tema también muy delicado como es las terrazas y lo volveremos a hacer. Señor Goya. Bueno, es curioso que se diga consenso y luego que la oposición lo tumbó. No debía ser tal consenso cuando la mayoría del ayuntamiento no estaba de acuerdo con Bildu, pero bueno, Bildu tiene la costumbre siempre tiene la costumbre de pensar que su verdad es la verdad revelada. Pero bueno, los horarios se cumplen. A día de hoy se cumplen y lo que hay que hacer es seguir cumpliéndolos. Y para eso está la Guardia Municipal, para actuar. Otra cosa es que puedan existir problemas de cumplido de horario, gente que se queda en la calle y hace ruido y molesta. Y ante eso también hay que intervenir y también es la Guardia Municipal la que lo tiene que hacer. Marisol Garmendia.
Yo creo que gobernar una ciudad es gobernar intereses distintos y a veces contrapuestos. Y yo no quiero una ciudad en silencio y muerta a las 8 de la tarde. Yo no quiero eso. Quiero una ciudad viva, que tenga cultura, que tenga energía, que tenga actividades en la calle, siempre garantizando también el derecho al descanso y el cumplimiento de las ordenanzas. Y planteamos que haya una unidad de la Guardia Municipal para vigilar el cumplimiento de las ordenanzas de civismo, pero de todas, no solo del ruido, sino las de los grafitis, las de las pipas que están en la calle, las que destrozan el mobiliario urbano. Eso también es calidad de vida. Señor Lasa. Como en todo, con equilibrio, con participación, con mucha comunicación, escuchando, porque no podemos tampoco criminalizar a industrias completas o a vecinos que se quejan, ¿no? Es verdad que hay que cumplir las ordenanzas, pero estas ordenanzas pues tienen que tener en cuenta diferentes factores sociales, tienen que cuidar también la escena, estoy de acuerdo con Marisol, la escena cultural, la escena de ocio. También se pueden dar ayudas desde el ayuntamiento, por ejemplo, para insonorizar o mejorar la insonorización de locales, y educación y sensibilización, como decía Borja, para que nos comportemos de manera que encontremos un equilibrio que, como sabemos, es muy difícil, pero que no perdamos esa, pues no sé, vibrante escena social y cultural que siempre hemos tenido en Donosti. Termina esta ronda y empieza la siguiente, relativa a la peatonalización de las calles Fuenterrabía y Garibay. ¿Apuesta por su peatonalización o no? Yo, por supuesto. Me parece que yo soy un niño de la época de Odón Elorza, que vio la transformación de la ciudad a través de la peatonalización. Soy un apasionado, además funciona allá donde se aplica, funciona también para el comercio local, mejora la vida de la habitabilidad general de la ciudad, favorece que haya más actividad, que se refuerce el tejido sociocultural, y creo que son solo ventajas. Creo que tienen que ir combinado de medidas que faciliten a la ciudadanía esta transición, como más plazas de aparcamiento para residentes y no tantas rotatorias, más videgores y más transporte público. Es una apuesta, 100%. Marisol Garmendia. Sí, nosotros los socialistas donostiarras hemos sido quienes primeramente hicimos esa apuesta por el espacio público, por las peatonalizaciones, y la seguimos haciendo. Garibay tenía que haber estado peatonalizada esta legislatura, eso es así, y proponemos más peatonalizaciones también, que toda la manzana de la Plaza Guipúzcoa sea peatonal, y más peatonalizaciones también en los barrios de la ciudad, porque entendemos que el espacio público tiene que ser eso, público para el disfrute de los peatones, para la mejora del comercio local, de la hostelería, y para hacer de San Sebastián una ciudad más habitable. Señor Goya, por favor, respuestas telemáticas. Sí. Me gustaría hacer un par más. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que ganar espacios peatonales. Esa es la apuesta que nosotros hemos hecho claramente. Hay que medir muy bien en qué momentos podemos hacer cada cosa, y creo que la llegada del topo va a ser un momento fundamental para que efectivamente podamos abordar todas estas peatonalizaciones, porque vamos a tener un sistema de transporte público potentísimo que nos va a conectar con todo de la metropolitana de San Sebastián. Izaguirre. Sí, las peatonalizaciones no pueden responder a las obras del metro, que parece que es lo que se está planteando, y pensamos que sí, que según vayamos vaciando del uso de aparcamiento para residentes en superficie y llevándolos poco a poco a los parkings subterráneos, esa zona que queda libre, no solamente en estas calles, sino alrededor de la Plaza Guipúzcoa, en el eje que puede ser Avenida, Boulevard, Oquendo y Hernani, poco a poco tiene que ganar espacio la peatonalización y los espacios para convivencia de las y los donostiarras. Borja Corominas. Sí, gracias. Bueno, yo no creo que sea una mala idea peatonalizar Garibay y Fuenterrabía. Lo iba prometiendo el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista desde hace ya varios comicios electorales, nunca han cumplido esa palabra. Pero en cualquier caso creo que se tendría, o por lo menos esa prioridad de peatonalización de esas dos calles, creo que es mucho más prioritaria, perdón por el trabalenguas, que la peatonalización del Buen Pastor, San Martín a su paso por el Buen Pastor, que desconecta a la ciudad, que interrumpe un eje de comunicación prioritario en la ciudad y que no aporta nada más que caos. Estas otras pequeñas peatonalizaciones creo que son mucho más positivas para la ciudad. Y bueno, en la última pregunta de nuestros lectores voy a hacer una pequeña trampa, voy a unir dos de ellas, relativa a la ciudad deportiva. Por un lado preguntan, ¿van a vender el estadio a la Real? Y por otro,
¿Qué mejoras deportivas hay previstas para las instalaciones? Borja Corominas. Bueno, pues nosotros llevamos ya algún tiempo en conversaciones con el Centro Superior de Deportes, porque nuestra propuesta para toda esa zona es crear un centro de alto rendimiento. Un centro de alto rendimiento que tendría que estar financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, por el Gobierno vasco y por el Gobierno de España. Esto ya lo propusimos hace ya algún tiempo en el Ayuntamiento. Juan Carlos Izaguirre. Sí, la venta de Anoeta no. Tiene que seguir siendo público y efectivamente hay que hacer una serie de reformas en la ciudad deportiva y esas serie de reformas tienen que adecuarse a la actividad deportiva del siglo XXI, puesto que son infraestructuras que están hechas hace 50, 60 años. Y pensamos que es una oportunidad para añadir otras nuevas infraestructuras necesarias, como una residencia para deportistas que puedan venir a competir y no tengan que quedarse en casa por no poder acceder a hoteles en la ciudad, para gente joven, no profesional, y también acompañando a lo que hemos hablado antes, un centro relacionado con el deporte y la investigación tendría que tener cabida en esta nueva ciudad deportiva Anoeta. Eneco Goya. Nosotros apostamos por completar la renovación de la ciudad deportiva de Anoeta. Una vez reformado el estadio de Anoeta, este año iniciaremos la reforma del mini estadio y también la urbanización de todo el entorno. Y nos falta el Gasca, el Atano III, el Velódromo y, sobre todo, Iyumbe, que nosotros creemos que tiene que convertirse en un espacio multiusos de la ciudad. Para ello hay que hacer inversiones y en esas inversiones tienen que participar todas las instituciones, Gobierno vasco y Diputación Foral de Guipúzcoa. Señora Garmendia. Sí, no podemos esperar a conseguir dinero de los convenios que tenemos que hacer con otras instituciones. Liderar la ciudad también es plantear propuestas innovadoras, arriesgadas. Y nosotros creemos que es posible que la Real se haga con la propiedad del estadio de Anoeta y obtener esos recursos extraordinarios para financiar la necesaria y urgente modernización de todas las instalaciones deportivas de Anoeta y transformar Iyumbe como pabellón multiusos para que San Sebastián vuelva a ser la capital de la cultura y del deporte. Señor Lasa, cierra la ronda. A mí me deja un poco pasmado a veces la facilidad de este ayuntamiento para deshacerse de patrimonio público, ¿no? Y además alguien le ha preguntado a la Real si está interesado y cuánto podría pagar después de dejarse más de 70 millones en reformar el estadio. Y si no lo puede comprar la Real, ¿quién? ¿Se lo vendemos a Blackstone o a Zora también? A mí me parece una buena idea. Y creo que además que la ciudad deportiva Anoeta es una gran oportunidad para crear zonas deportivas abiertas a la ciudadanía que estimulen diferentes deportes. Me parecen interesantes las opciones de Borja y Juan Carlos. Creo que se podría combinar y asegurarnos que sea un espacio abierto donde se convierta pues, en demasiados centros de alto rendimiento como con puertas cerradas y que esa zona quede un poco a desmano, ¿no? Dejarla abierta y que participemos todos de ella. Bueno, pues hasta aquí las preguntas de los suscriptores. Ya decíamos, más de 200 preguntas que han dejado los usuarios de diariovasco.com en nuestra web en cuestión de 3-4 días. Bueno, pasamos ahora al cierre del debate, a ese minuto de oro. Este domingo, este 28 de mayo, alrededor de 148.000 donostiarras estamos llamados a las urnas. Las encuestas cifran en torno al 40% de la abstención y a un 30% de indecisos. Ahora tienen la ocasión de dirigirse a todos ellos, intentar, no sé si rascar algún voto extra o no. Bueno, suya es la palabra. Señor Lasa, comienza con este minuto de cierre. Bueno, a mí me gustaría que los donostiarras se preguntaran si el modelo turístico de los últimos 8 años ha mejorado su vida y su economía, que se preguntaran si el acceso a la vivienda ha mejorado en los últimos años, si es más fácil ahora que antes tener un plan de vida en la ciudad. Yo me gustaría proponerles una ciudad ambiciosa en la mejora de la vida de cada uno de los ciudadanos, de todos los barrios, que todos los donostiarras se sientan parte de esta ciudad, que no sientan los del distrito este, como dicen a veces, voy a bajar a Donosti, sino que sean parte de Donosti. Y eso se empieza por tener vivienda accesible para todos y por tener unos principios fundamentales de transparencia y participación, que seamos los donostiarras protagonistas de las decisiones más importantes que se toman en Donosti, pero de verdad, más allá de la palabrería. Quiero una ciudad pionera en un sistema de turismo regenerador que mejore nuestras vidas, por de hecho es un destino turístico, ambiciosa en reformar el sector inmobiliario y que tenga la sostenibilidad como principio fundamental que seguir. Si compartís esta visión conmigo, pues os pido humildemente el voto para Elkarrekin Podemos. Borja Corominas, ¿por qué tiene que ser el próximo alcalde de la ciudad? Bueno, muchísimas gracias, Estrella. Somos cada vez más los donostiarras que queremos un cambio, que queremos impulsar a Donosti hacia el lugar donde merece estar. Somos cada vez más los donostiarras que queremos que el ayuntamiento deje de crear problemas y empiece a solucionarlos. Y somos cada vez más los donostiarras que queremos que nuestro ayuntamiento defienda a nuestra ciudad,
ahí donde se toman decisiones que muchas veces nos perjudican. Me gustaría que todos aquellos donostiarras que alguna vez confiaron en el Partido Popular vuelvan a hacerlo, que voten con alegría y que voten con ilusión. Porque ya es hora de romper esa falsa dicotomía que nos ofrece el nacionalismo, mediante la cual estamos obligados, condenados a elegir entre lo malo y lo peor, entre el PNV y EH Bildu. Si quieres una ciudad más alegre, si quieres una ciudad con más oportunidades, una ciudad más limpia, más segura, más vibrante, si quieres que San Sebastián, que Donosti mire al futuro con ilusión, te pido que confíes en nuestro proyecto, que confíes en nosotros, porque lo nuestro, lo vuestro, porque lo tuyo también es San Sebastián. Marisol Garmendia. Pues yo me dirijo a todas las donostiarras y los donostiarras que quieren un cambio, a quienes estáis descontentos con la forma de gobernar de Goya, a quienes no queréis a Izaguirre como alcalde porque ya lo conocimos y lo sufrimos. Esto no va de dos alcaldes, esto va de cambio. Y os digo alto y claro que el cambio es posible y que está al alcance de vuestra mano votando a Marisol Garmendia, votando socialista. Si queréis cambio, hay que votar cambio. Y os voy a decir una cosa. En 2015 el Partido Socialista tuvo 3.000 votos más que EH Bildu y en 2011 4.000 más que el PNV. Lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Si los que confiáis en mí para el cambio en la ciudad participáis y votáis, el domingo yo seré la alcaldesa de San Sebastián y construiré con todos vosotros y con todas vosotras la San Sebastián que yo quiero, más viva, más enérgica, más ambiciosa, con más pasión de ciudad. Donostia gehiago. Juan Carlos Izaguirre, su turno. Bueno, pues yo me dirijo a quienes comparten que en los últimos años la deriva de Donosti ha sido mala para la ciudad o no todo lo buena que debería haber sido. Que ha habido una pérdida de la personalidad de Donosti, que hemos dejado de sentirnos protagonistas en nuestros barrios, en nuestras ciudades, que hemos sentido que se tomaban decisiones no teniendo en cuenta nuestras necesidades. Y decirles a todas y a todos ellos que se puede recuperar Donostia, que podemos recuperar nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, que podamos vivir en nuestros barrios, que podamos vivir en nuestra ciudad, pero que podamos disfrutar de nuestra ciudad y vivir bien en nuestra ciudad con los servicios y equipamientos necesarios. ¿Todo esto para qué? Pues para poder afrontar el futuro de una manera mucho más ilusionante, con más fuerza y hacer frente a los grandes retos de ciudad que tenemos, pues como la vivienda, el turismo, la movilidad, etcétera. Ese malestar, esa indignación, esa decepción que hemos visto estos años, que no se queden en sentimientos negativos, vamos a encauzarlos de una manera positiva y esa manera positiva es votar a EH Bildu porque es la única fuerza política que puede reconducir esta deriva. Y por eso os pido el voto a las y los donostiarras. Eneko Goya, tienes un minuto. Yo quiero que mi ciudad sea una ciudad que avance, que mire hacia el futuro y que no vuelva atrás. Y creo que para hacer eso, una cosa importante, y lo he hecho en mi primera intervención, es reconocer las cosas que están bien y reconocer las cosas que no están tan bien para tener la fuerza de poder corregirlas y de poder mejorarlas. Ese es, desde luego, mi compromiso. Yo no creo en los extremismos, yo creo en la unión. Creo que la ciudad la construimos todos y todas los donostiarras y las donostiarras que la amamos. Y creo que tenemos que unir, que nos tenemos que unir precisamente en ese compromiso de construir nuestra ciudad al futuro. Donostia está mejor que hace 10 años o mejor que hace 20 años. Eso es absolutamente indudable, pero quedan muchas cosas por hacer. Y es verdad que existen problemas que entre todos y todas tenemos que ser capaces de solucionar. El negativismo, las críticas, el enfado, no conseguirá tal vez votos en algunas ocasiones, pero no soluciona los problemas. Yo creo que tenemos que unirnos para lograr hacer frente al futuro, a un futuro ilusionante para nuestra ciudad, y lo que os pido es confianza para poder seguir haciéndolo juntos. Beraz, datorren igandean, Eusko Alderdi Jeltzaleari botoa eta aurrera batera. Ahí quedan los mensajes de los 5 candidatos. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana con nosotros en Digo Egunea. De verdad, bueno, les recordamos que este debate, para los que no hayan podido seguirlo en directo, se va a quedar publicado en nuestra web, en diariovasco.com. Y les recordamos que este domingo 28M, a partir de las 8 de la tarde, estaremos con un especial también en directo, siguiendo minuto a minuto cómo avanza la jornada electoral a nivel de Guipúzcoa y de los ayuntamientos. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias por estar ahí y mucha suerte a todos el domingo. Agur.
Agur.